Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Viajero Devorador del Cielo, volumen 7, capítulo 31. Solicitud. El sol se pone y la luna sale. Se desconoce si es agua del río o gotas de lluvia que caen continuamente del horizonte, como una noche lluviosa. TSK. Cola roca para sobrevivir. El viejo maestro del caos es realmente decisivo. Esta batalla, al final, no pudo durar ni 10 días ni medio mes. La fuerza del discípulo muerto en la noche aumentó, dejando tras de sí un cuerpo lisiado. El verdadero Nero Kaio desapareció extrañamente. De hecho, en Iekyu y Tamamo no Mae, incluso todos descubrieron que el enemigo frente a ellos estaba un poco desorientado. La astuta bestia también había escapado de nuevo. La guarida del rey bestia de Reality Marble fascinó a la multitud, y la multitud también despreció claramente la decisión de Nero Kaio. ¿Reality Marble también se puede dividir? Conmocionado al mismo tiempo, Iekyu no se contuvo. El verdadero Nero Kaio se ya había huido, pero frente a él claramente no había un oponente al que se pudiera derrotar en un instante. Mata. Bajo la noche lluviosa, la matanza continuaba, pero para muchos, la batalla ya había terminado. Como era de esperar, después de media hora, el cuerpo lisiado de Nero Kaio, que aún forcejeaba, fue casi devorado por un vórtice que se elevaba repentinamente. Al final, no pudo dejar nada atrás. Vamos. Para adelantarse a la asociación mágica, al ver el final de la batalla, Mei Lian se dirigió de inmediato hacia el centro de la tormenta. Al tragarse el cuerpo de Nero Kaio, Iekyu frunció el ceño de inmediato. Su colaborador le había dicho que el lugar que había tragado no era el verdadero nido del rey bestia, sino una parte del caos que actuaba en él, una parte que quería destruir su caos desde dentro. Afortunadamente, tenía un ojo extra. Si la devoraba sin miramientos, esta parte no era el verdadero poder del caos, que no podía matarlo, pero le bastaba para beber una copa. Sobre todo en esta situación, con innumerables personas observándolo desde todas las direcciones, si no tenía cuidado, el cuerpo de Nero Kaio podría escaparse. Porque si revelaba un defecto, probablemente alguien lo atacaría directamente. Nero Kaio tomó su propia naturaleza completa como precio, considerándola como un grupo dividido en una parte, y claramente no se trataba de una simple maniobra de cola roca para vivir. Lo que buscaba seguía siendo la fuerza de quienes lo habían estado observando desde lejos. Una vez que actuaran, naturalmente ya no tendrían la fuerza para perseguirlo. Desafortunadamente, quien se llamaba Caos no era un verdadero caos al final, y el poder que pagó seguía siendo insignificante para una existencia que realmente había sido bautizada por el caos. El cuerpo del humo negro recuperó lentamente su carne y sangre, y a medida que la fuerza devoradora se debilitaba, el vendaval también dejó de aullar, acompañado por la lluvia torrencial, arena, rocas y todo tipo de escombros que caían, y Iekyu también caminó hacia la orilla paso a paso. Dije que si no te controlas un poco, un sello te declarará incapaz de escapar. Ahora, tu situación podría ser un poco grave. Iekyu miró a Mei Lian, que flotaba frente a él, y no se detuvo. Entonces, ¿puedes ayudarme con algo? Al escuchar las palabras directas de Iekyu, Mei Lian entrecerró los ojos y siguió sus pasos. Déjame ayudarte a cambio, pero es bastante extravagante. He oído que hay una fruta en el bosque marino que no solo puede inmortalizar a la gente, sino que también puede suprimir eficazmente el deseo de chupar sangre, ¿es cierto? Mei Lian se quedó atónito. Al principio pensó que la persona que tenía delante necesitaba ayuda, pero la verdad demostró que aún sentía cierto desprecio por ella. ¿Piensas hacerle algo? No cuenta la molestia de buscar constantemente la muerte del discípulo del 10º antepasado. Este sigue buscando al 7º antepasado, ¿verdad? No suelo deber favores, si esa fruta realmente le sirve a Arquei, entonces dime dónde está la mansión del cultivador Ana del bosque marino. ¿Entiendes lo que dices? Iekyu apartó con agilidad un escombro caído. El mayor enemigo de la agencia de entierros no siempre han sido esos vampiros antiguos y fuertes, ahora que alguien está dispuesto a ayudarte, ¿no lo sientes así? No olvides que yo también soy antepasado de un discípulo muerto. Ellos son el objetivo de la agencia de entierros, no yo. Sin embargo, si de verdad estás dispuesto a traer esa fruta para la princesa, no me importaría ayudarte. Iekyu asintió sin expresión alguna. Bien. Capítulo 32. Técnicas y métodos. Espera. ¿Arrogante? No. Esa voz no carece de cultivación, ni de arrogancia. ¿Estás dispuesta a seguirnos? La asociación mágica aún quiere detenerte, Lorelei. Bartomeloi, Lorelei, Torre del Reloj. Uno de los 3 grandes nobles, Bartomeloi está actualmente al mando, es el mariscal mágico de la compañía Clon del Himno Sagrado y también es el subdirector de la Torre del Reloj. ¿Y quiénes la siguen? Salvo los pocos asignados a la oficina de sellado, la mayoría son miembros de la compañía Clon del Himno Sagrado. Sin embargo, Mei Lian lo sabe con claridad. Incluso sin este soldado mago de élite, la mujer vestida de blanco frente a ella es suficiente para enfrentarse sola a los 27 grupos de apóstoles de la muerte. Se conocían desde hacía tiempo, e incluso habían cooperado, así que no menospreciaría a esta supuesta maga de la cumbre moderna. No la menospreciaría en absoluto. La envió solo para traer de vuelta a una persona, y esto por sí solo demostraría la importancia que la Torre del Reloj le otorgaba. Sin embargo, el actual jefe de la familia Bartomeloi podía ser considerado sin duda la cima de la nobleza y la persona más destacada que había heredado la sangre de un mago.
Sin embargo, fue precisamente esta comparación la que demostró aún más lo valioso que era el joven. Alguien que había heredado incontables generaciones de gran nobleza, y alguien que, sin importar cuán calculado fuera, había estudiado magia de verdad durante apenas un mes como mago novato, pero ambos podían enfrentarse sin ayuda al ancestro de la muerte. ¿Qué explicaba esto? Sin duda, a su lado, este mocoso simplemente existe, y además, en otro aspecto, ha superado un legado de al menos 1000 años de una familia de magos famosos. Ni siquiera hace falta decir nada más, solo por su linaje, muchas familias de magos famosos están dispuestas a incorporarlo a la familia. El matrimonio directo no es algo imposible. Es importante saber que el matrimonio entre magos no es un matrimonio común. Para que las futuras generaciones sean más sobresalientes, la posibilidad de que la hija de una famosa familia mágica se case es muy alta, siendo la más destacada de esta generación. Por ejemplo, ahora mismo, el actual jefe de familia, Bartolomé, la Santa Iglesia solo puede desperdiciar su talento. Tras una mirada fugaz a Meilian, Lorelei se volvió de inmediato hacia IQ y dijo, ya conocemos tu situación. Ya sea que quieras resolver tus propios problemas o fortalecerte, en comparación con la Iglesia, la asociación mágica es tu mejor opción. IQ no esperaba tener un día tan CTHNG, pero también sabía que su esfuerzo probablemente era solo una forma superficial de hacer las cosas por la Iglesia y la asociación mágica. La Iglesia aún era buena en algún momento, si la mujer frente a él pudiera representar por completo a la asociación mágica, que hasta ahora no era tan sólida como el acero, de inmediato, no habría tantas miradas ocultas fijas en este lugar. Pero el proceso de adquirir conocimiento es definitivamente largo, y para una persona moribunda, tampoco tiene tanto tiempo que perder. De lo contrario, ¿por qué crees que elegiría luchar aquí? Entrenar no significa necesariamente luchar, la asociación mágica tampoco carece de maneras de aumentar la fuerza. IQ negó levemente con la cabeza. La asociación mágica, al fin y al cabo, es solo una asociación mágica. Aunque estés dispuesto a darme la primera ley, no podrá resolver mi problema. Busco algo, pero la asociación mágica no puede dármelo, y ni siquiera los magos pueden ayudarme. Ni siquiera los verdaderos dioses pueden hacer nada. Arrogante. Presionó a la persona que tenía detrás y dijo, sabemos que has entrado en contacto con el origen e incluso has usado leyes que solo son buenas en apariencia. Pero si menosprecias la magia, menosprecias a los magos que han acumulado talento en las últimas eras. Eso no debe tomarse a la ligera, es un hecho inevitable. IQ levantó el dedo índice para lanzar un hechizo. Quizás fue un hechizo fallido. El poder mágico surgió, un gran poder mágico de origen convergió rápidamente. En el momento en que contactó con la Junta de la Fundación Mágica, esta predicción impresa en el sistema mundial colapsó rápidamente, la magia de principio a fin no pudo completar su creación. ¿Ves? Ante la mirada de Lorelei, IQ mostró cierta impotencia y burla, y continuó explicando. Una vez pensé en aprender magia, pero este es el resultado final. ¿Por qué es así? Lorelei en ese momento no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Cuanto más se investiga la magia, más se comprende lo que representa este incidente. Con su vista natural, pudo ver de un vistazo que no había ningún error real en el proceso de lanzamiento, pero el proceso normal dentro del hechizo se estaba desmoronando. El tablero mágico pareció haber perdido su poder original en un instante. El comando mágico que existía también fue negado aquí en un instante. Porque para el maestro, la fórmula mágica es demasiado débil. Tamamo Nomae sonrió y aceptó las palabras. Si comparamos el proceso de lanzar magia con el de estimular cuerdas, esta fórmula mágica es básicamente incapaz de resistir la esencia del maestro, y ya se ha roto antes de ser disparada por la música. Al escuchar las palabras de Tamamo Nomae, la multitud abrió los ojos de par en par. De hecho, Tamamo Nomae aún tenía algunas palabras que no pronunció del todo, y eso la hizo sentir incómoda y desconfiada ante la posibilidad más cercana a la verdad. Al final, la supuesta magia, la magia, es la base, solo un método. Los seres mortales necesitan tejer la fórmula mágica para usarla y controlar las leyes del mundo, pero este tipo de método obviamente no es del todo adecuado para nadie. Al menos para su señor, si quería exhibir el poder de la ley, debería estimular, o incluso sus propias cuerdas de la ley, y no andar dando vueltas para estimular a esos débiles Qin Xuan. Soy quien obedece el orden, y también quien rompe el sentido común. Juro que finalmente pondré el orden en práctica, manifestaré la ley y realizaré milagros, superaré todos los obstáculos y lograré la gran causa del orden. Al oír este tono arrogante desde el trono de los héroes, solo oyó una súplica, y no sintió la verdadera voluntad. Pero ahora parece que estas palabras probablemente no son simples palabras ilusorias. El cuerpo de su señor probablemente aún esconde parte del gran secreto. Al principio pensó que era un dragón gigante, pero cuanto más comprendía su naturaleza, más sentía que aún pensaba más allá de lo obvio. Si su suposición era cierta, por no hablar de la percepción humana, incluso la suya se vería inevitablemente afectada. Los humanos adoraban a los dioses para alcanzar el reino divino mediante la fusión de su voluntad, pero a sus ojos, esto era obviamente un acto inútil, pues por mucho que se esforzaran, eran incapaces de convertirse en dioses. Sin embargo, ahora sentía que esto podría no ser del todo imposible. Antes te veías muy tonto. Después de no verte en unos días, de verdad te has vuelto inteligente. La persona frente a él solo quería el puesto de cultivador del Palacio Ailinana, pero si la agencia de entierros realmente quería usar su poder para eliminar al séptimo ancestro del discípulo púrpura del Palacio Ailinana, naturalmente no se quedarían de brazos cruzados mientras la asociación mágica se lo llevaba.
Y esto, de hecho, no era una solicitud, sino una especie de cooperación. La otra parte obviamente comprendió su intención de venir aquí, y más aún, no rechazó ser utilizada por la agencia de entierros, pero si la agencia de entierros quería usar a esta persona, claramente tenía que pagar algo. Si lo necesita, podemos proporcionarle rápidamente el paradero de Nero Cayo, e incluso podemos detenerlo por usted. Esa es la intención de nuestro otro líder, él cree que es una buena pieza de ajedrez. Tampoco me importa convertirme en la pieza de ajedrez de alguien, siempre y cuando no me impida rebelarme. Y aquí no tiene nada de malo. Mientras pueda conseguir lo que quiere, tampoco me importa que otros me utilicen, porque ese es el valor que demuestra. Ante esto, Meilian se limitó a reír con frialdad. Entonces ven conmigo. Te enviaré toda la información de Nero, Cayo Sifu Ailam, Anatu. Solo tienes que luchar. ¿Se considera esto permitirme unirme a la agencia de entierros? Si quieres, también puedes ocupar un puesto en la agencia de entierros. Yetun pensó un momento y finalmente negó con la cabeza y dijo, mi objetivo no es cazar herejes. Pero en realidad no hay diferencia, sin embargo, estas cosas no me incumben. Incluso si se trata de un fantasma muerto, la agencia de entierros sabe que me alegra que castigues y saques a la luz estos asuntos. No se considera información importante, y no unirme tampoco tiene ningún impacto. Al contrario, mi misión está cumplida. Mientras conversaban, ambos se dirigieron rápidamente a la orilla. Tras la disipación del huracán que los azotaba, la orilla inundada se replegó de agua y el tramo bloqueado recuperó su apariencia despejada. Yakiu se secó las gotas de agua en la cara. Al mirar hacia donde se acercaba, los dos grupos de personas se diferenciaban claramente al mismo tiempo. La figura de Tamamo no Mae apareció junto a ellos. Sin mirar al grupo que caminaba hacia ella, Meilian dio la vuelta con el anillo en la mano. Mirando a la mujer vestida de blanco que representaba a la asociación de magia que caminaba delante, inclinó la cabeza hacia Aireshio y dijo, vamos. Tietu recibió la vaina de la espada que Tamamo no Mae le entregó, guardó el sable en la vaina y asintió en silencio. Esta también es la sociedad mágica y la iglesia que siguen el principio de ocultación. La mayoría de los magos solo eligen un sucesor, y la teoría del linaje prevalecerá como la principal razón. Capítulo 33. Calma. Fuente de la historia de audiocv.com. Posibilidad. No es otra razón, pero la fórmula mágica es demasiado débil. ¿Qué clase de teoría es esta? Pensándolo bien, Lorelei frunció el ceño y continuó. Incluso bajo la influencia del origen, es absolutamente imposible que un humano haga esto. A menos que seas completamente atípico por dentro, hasta las leyes del mundo material te han empezado a rechazar. Es posible. A veces yo también siento que soy completamente atípico. Yakiu sonrió en respuesta, su mirada no pudo evitar mirar hacia el norte. En ese momento, sintió una mirada cada vez más deslumbrante. Sin embargo, al final, no dijo mucho, solo cambió la dirección de su mirada para mirar a Meilian. Parece que tenemos que irnos rápido. Meilian sonrió radiante y, junto con Yakiu, abrieron paso, guiando al grupo para prepararse para partir. Espera. Mirando a la mujer que se adelantaba rápidamente, Yakiu entrecerró los ojos lentamente. Sabes que la ayuda de la asociación mágica es muy limitada. Apártate, señorita maga. Este mundo no me da mucho tiempo. Ante la repentina mirada penetrante de Yakiu, Lorelei no retrocedió. Tu situación no se resuelve simplemente aumentando tu fuerza. Entonces, ¿crees que, haciendo lo que quieras, la asociación mágica puede ayudarme a resolver el problema? Todavía no te entiendo del todo, pero dada tu situación actual, la ayuda de la asociación mágica es al menos mayor que la de la Santa Iglesia. Pero también es más problemático, ¿verdad? La llamada designación del sello, ¿no es eso lo que buscabas? El propósito original de la designación del sello era proteger. Yakiu volvió a negar con la cabeza. Pero lo que menos necesito es protección. Si no puedo superar este obstáculo, lo máximo que puedo hacer es vivir unos días más. Vivir unos días menos es un problema. En ese caso, necesitas aún más la protección de la asociación mágica. Al menos tenemos la capacidad, y también sabemos cómo hacer todo lo posible para que vivas más. Lo siento. No puedo creer que puedas hacer esto, y no puedo depositar mis más remotas esperanzas en ti. ¿Sientes que depositas tus esperanzas en la iglesia y el Santo Grial? ¿Es una forma sabia de hacerlo? Tietu no dijo nada y meneó la cabeza. Al ver esto, Meilian explicó. Somos el mismo objetivo, Lorelei. Él desea luchar y matar juntos, y al menos tiene algún valor en el futuro. Nuestros líderes están dispuestos a ayudarlo. La agencia de entierros puede hacer cosas, y nosotros también podemos. No bromees, Lorelei. ¿Qué clase de situación tienen los asuntos internos de la asociación mágica? Tú lo entiendes mejor que nosotros. Ante este tipo de espécimen raro, ¿sientes que hay gente que no se conmueve? Incluso si lo invitas a ser tu prometido, confiar en el nombre Bartomeloi no necesariamente puede reprimirlo todo. Al oír esto, el rostro de Lorelei se enfrió de inmediato. ¿Entiendes lo que dices, Solomon? Meilian sonrió. Tengo que irme, Lorelei. Con su mirada, ya me siento bastante incómoda. Al ver que Meilian seguía la voz de nuevo, dio un paso para irse. Lorelei miró al norte y finalmente no lo detuvo. ¿De verdad los dejaste ir así? Lorelei miró fríamente a la persona que hablaba. Ni siquiera los 3 muertos del norte se enteraron, sé que el sello asignó la misión, pero si esta vez soy yo quien lidera el equipo, no cuestiones mi decisión. Ah, qué mirada tan ardiente, princesa. En la oscuridad del norte, un hombre, una mujer y una bestia permanecían en silencio.
El hombre que empuñaba la espada vio que la batalla no había tenido lugar y no pudo evitar soltar una carcajada de queja hacia la mujer de cabello oscuro. A la mujer no le importó la burla de su guardaespaldas. La comisura de sus labios se curvó levemente y dijo, ¿no te parece delicioso? Sé que a esa princesa le gusta Mai Lian, pero estar tan cerca no es buena idea. Si no fuera por su cautela, no serían tan amables. De verdad, pelean. ¿Mai Lian? No, me refiero a esa persona. Al oír esto, el hombre se quedó atónito. Princesa, ¿de verdad te gusta? No lo dijiste antes de venir. ¿Hay algún problema? El hombre negó con la cabeza de inmediato. Aunque la otra persona, antes de venir, seguía diciendo que la mirada de su hermana menor seguía igual, al ver la calma de la mujer, que revelaba una mirada inquisitiva, decidió callarse. No parece una persona real en absoluto. La bestia blanca bajo los pies de la mujer de repente añadió una voz. Al oír esto, la mujer inclinó la cabeza de inmediato y dijo, ¿cómo es que ni siquiera tú estás segura de matarlo? La 27 generación de los muertos, Rizzo Al Stroud, escapó de la maldición del tiempo y obtuvo al inmortal caballero negro. La 27 generación de los muertos, Primate Murder, el perro demonio con poder absoluto para matar humanos. La 27 generación de los muertos, Altrouge Brunestud, la hermana mayor nominal de Arquaid, la verdadera antepasada de los muertos, la controladora de sangre y contrato, el mecanismo de eclipse de sangre negra. Una princesa, una guardiana, un monstruo de Gaia. Aunque solo hay 3 existencias, esa es una fuerza que nadie se atreve a subestimar. Puedo destrozar su cuerpo, pero no estoy segura de poder destrozar su alma. Su alma me da una sensación de ser simplemente dura, hasta el punto de ser un poco aterradora. Como monstruo de Gaia, con el derecho absoluto de matar humanos, Primate Murder, los humanos frente a él son seres extremadamente débiles. Este es un asunto que ya se ha decidido. Pero por primera vez, sintió que era incapaz de matar por completo a una existencia que alberga el concepto de humanidad. Con razón sabe también. Al ver la intención de Altrouge, la expresión de Stroud se agrió de inmediato. No querrás tragártelo, princesa. Ahora hay mucha gente que lo tiene en la mira. Además, si ni siquiera Primate Murder tiene la confianza para matarlo por completo, ¿estás segura de que realmente queremos arrebatarle la comida de la boca del tigre? Mirando a la persona que ya se había alejado, Altrouge entrecerró sus ojos rojos. Aunque no pueda matarlo, no me importa tener un sirviente más, pero es solo parte del contrato. Aún así vale la pena. No, no, no. Incluso la agencia de combate más poderosa de la iglesia y el actual líder de los Bartomeloi se han presentado. Este asunto no es tan sencillo, mi princesa. Capítulo 34. El supuesto descalzo no teme usar zapatos, incluso si sabe cuidarse, a la gente no le falta. Y EQ tampoco tiene demasiada atención. Porque sabe que uno realmente debe enfrentarse al enemigo, puede mover un dedo de inmediato. Puede ponerse en el lugar de la muerte, compararse con el tiempo. Esos puños feroces tampoco tienen mucha fuerza amenazante. Calcule bien, él solo tiene menos de 3 años, si ni siquiera estos pueden resistir. Entonces solo puede decir de inmediato que incluso oír a los dioses ante las calificaciones también carece de... En tal situación, la muerte ya es muerte, al final es solo una muerte temprana. Esta en realidad tampoco es una buena opción, maestro. Mira la mansión del bosque marino. Información de Ana. EQ trajo el té. Tamamo no Mae abrió la boca para romper la atmósfera silenciosa de la habitación. La agencia de entierros, si bien ofrece un poco de ayuda, al fin y al cabo, es muy limitada. Solo tiene valor, pero también puede desechar en cualquier momento un trozo de la herramienta de castigo de hierba. Están dispuestos a pagar un pequeño precio por tomar prestada el poder de esta herramienta, pero como por arte de magia. La agencia de entierros, al final, no es amable. ¿Qué pasa con la piel de tigre? El viejo tigre. También es necesario protegerse del objetivo. Al escuchar a EQ soltar la información que le había dado, el Tamamo no Mae dijo, mi elección desde el principio no ha sido muy buena. El caos pretende exponernos ante mucha gente, bajo los ojos de mucha gente, hasta hoy. Seguir queriendo ocultarnos no tiene sentido. Tampoco cuestiono su decisión, maestro, pero la realidad ha llegado urgentemente. ¿Por qué? La mirada de EQ se apartó del té rojo que estaba encima, levantó la cabeza, revelando un rastro de amargura, y sonrió y dijo, digo bruscamente, todavía tengo menos de 100 días si no puede comprender ese último pedacito de vida a más tardar 900 días después, EQ, esta existencia ya no tendrá nada. Al escuchar eso, Tamamo no Mae no pudo evitar revelar un poco de asombro. La emoción de corrosión primordial. Aunque aterradora, originalmente la llevó a suponer que tomaría al maestro mismo, esa voluntad obstinada y persistió durante 30 o 40 años no es algo imposible. La expresión se volvió solemne de nuevo. Tamamo no Mae se arrodilló frente a EQ y se sentó. Visto como su sirviente, Tamamo aquí hizo la pregunta. Maestro, ¿cuál es exactamente su solicitud? 900 días, incluso 3 años, no han llegado aquí sin duda es la guerra del Santo Grial que acaba de abrir la fecha límite, pero ella tampoco siente que la verdadera solicitud de su maestro sea esa máquina de deseos para todo uso. Porque desprecia el vaso sagrado, por lo general desde el principio no hay demasiado oculto. EQ dejó la taza de té y dijo con una sonrisa, lo busqué, probablemente sea un milagro, Al ver que EQ tampoco quiere decir mucho, el comportamiento de Tamamo no Mae es un poco si es posible, Tamamo, de hecho, espero, maestro, que puedas confiar un poco más en mí. Me has ayudado mucho, Tamamo. No quiero admitir que estoy realmente desesperado, así que, tengo muchísima suerte de que puedas responder.
Invoco el cuerpo en esta situación desesperada. Un círculo del verdadero amanecer. La persona tampoco es otra, eres tú. Tamamo no Mae tembló. Al oír eso, Tamamo se sintió un poco feliz, pero también se sintió feliz. No puedo soportarlo. Hay algunas cosas que tampoco tuve que decirle claramente. La razón para resumir también son dos tipos. Uno es, no se puede decir en voz alta, secreto, pero se cambió a un tipo claro, incluso si se dice, también son palabras inútiles para la otra parte. En sus ojos también no se puede ver, entonces realmente puedo echar una mano. Siempre siento que maestro, eres un poco despectivo con Tamamo. Y aquí uno pudo evitar reír amargamente. Los espíritus heroicos son en su mayoría héroes que reúnen fe después de la muerte para sublimarse y convertirse en existencias, pero Tamamo, deberías pertenecer al espíritu dios inferior que se convierte en espíritu heroico. Hay una sublimación para convertirse en espíritu heroico, naturalmente, también hay una disminución. Para convertirse en espíritu heroico, la iluminación celestial divide a las 9 colas en 9. Colaboró con él hace mucho tiempo y le recordó cómo hacerlo, probablemente solo para evitar la puesta de sol de los dioses. Si realmente llega un momento urgente, las 9 colas se fusionan una vez más para dar la bienvenida a ese verdadero dios. La posibilidad. La naturaleza también debería ser bastante. Lo mismo con ese antiguo dios más malvado. De hecho, también es un objetivo que puede devorar. No está mal, pero ¿tiene esto algo que ver con el propósito de tu amo? Solo quiero decir que tampoco menospreciaré a un espíritu divino. Ikyu rió fríamente. Es decir, Ikyu, esta persona retiene el último fragmento de la última línea para tomar. Dioses como alimento. La gente y la diosa del sol se conocieron brevemente por última vez para que ambos dijeran que quizás ya era una buena opción. El maestro claramente implicó en sus palabras. Tamamo no Mae resopló suavemente, llevando a Ikyu de regreso a una de las sonrisas sin continuar. El lenguaje que sostiene la mansión del bosque marino Anatu, mira de nuevo la información. Hace 800 años, Arqueid ejecutó a la primera generación de Anatu. En ese periodo, la sangre fue absorbida por una planta chupasangre. Un monstruo tan fuera de sentido común, que con el cálculo de la voluntad puede moverse automáticamente. Casi fantasmal, sediento de sangre, fácil para esto. Puede nacer. Es decir, puede comparar con la realidad, sellar otro mundo, entrar en la sedienta de sangre, cualquier criatura que todos conocemos, convertirse en un objeto devorado. Pero la mansión del bosque marino, por su influencia circundante, siempre es simple y efectiva cuando se extiende por todas partes, los árboles lanzan el ataque de la tienda chupasangre. Cualquier enemigo en la mansión del bosque marino. Todos conocen la sensación de que el mundo entero está con ellos mismos como enemigos. Incluso considerar no poner un pie en la mansión sedienta de sangre del bosque marino. Anatu también sabe que tomar 50 años como un ciclo, presente en el mundo común, realizar cacerías, ha convertido más de una vez a toda la ciudad en ofrenda de sangre. El movimiento que esta es la agencia de entierros no puede evitar iniciar la acción punitiva. Sin embargo, Aileen Fu Anatu ahora sigue igual que antes, nada existe, sin duda, dijo la agencia de entierros una vez. Inició la acción punitiva claramente. Falló. El documento en su mano registró cuidadosamente la acción punitiva de la agencia de entierros, Aileen Fu. Ana editó el proceso interno. Se encontró con todo tipo de eventos, y eventualmente la acción punitiva fallará. Hay muchas razones para el fracaso. Magia prohibida. Las causas del fracaso son muchas, pero la más importante es, sin duda, que al entrar en ese trozo de bosque de otro mundo, la conexión con el mundo real se cortará. Este es Aileen Fu. Anatu causa el mayor dolor de cabeza a todos. El cuerpo de Aileen Fu es todo el bosque que pisa. Aileen Fu entra en su cuerpo. Y en su cuerpo, Dain Guyen será completamente incapaz de usar hechizos y se convertirá en una materia anormal. Es difícil. Solo intenta pensarlo para saber un lugar donde no se puede lanzar magia contra magos, una zona casi prohibida. Capítulo 35. Altrouge. Es solo que estas situaciones pueden considerarse anormalmente desfavorables para otros, pero para Ikyu, no se considera un gran problema. Por el contrario, con Gran Yuan, no puede usar magia y, como mucho, no puede absorber gran poder mágico Yuan, lo que solo ralentizará su velocidad de recuperación de poder mágico. Acompañado por un estanque eléctrico de respaldo, incluso si no puede absorber gran poder mágico Yuan del bosque marino, aún puede optar por llenarlo y luego entrar. En resumen, sellado del otro mundo puede tener en él un impacto mucho mayor de lo imaginable. Después de leer los diversos registros del bosque marino Anatu desde su nacimiento hasta hoy, Ikyu no desperdició ni una sola célula cerebral y obtuvo el mejor plan, por lo demás es suficiente. Querer talar toda la jungla era fundamentalmente irreal, así que era mejor atacar directamente. La secta Ana del bosque marino consideraba a cualquier criatura que entrara en la jungla como alimento digerible. De igual manera, sentía que su sabor no era malo, así que, todos podían devorarse entre sí. Quien primero devorara al otro limpiamente, obviamente sería el ganador final. Sin embargo, esto era, sin duda, algo que se haría después. Ahora lo más importante era acabar con el objetivo de inmediato. Una fila de personas se apresuró a subir al tren. Los ojos carmesí de Nero Caos miraban fijamente a todos en el vagón. El impulso de chupar sangre y el hambre incomparable lo impulsaban a comer carne, pero solo su cordura lo dejaba sabiendo que ese no era el momento. Necesitaba irse de allí primero, ahora devorar humanos sin duda atraería rápidamente a los perseguidores.
La bestia, que poco a poco iba creciendo, se vio envuelta en la tormenta, pero lo que no esperaba era que la asociación mágica permitiera que la otra parte y la agencia de entierros se mezclaran. La situación actual era que, si la agencia de entierros realmente se atreviera a unirse para castigarlo, su situación sería extremadamente grave. ¡Dong! Era el sonido de humanos cayendo al suelo sin parar. Al instante, Nero Chaos rompió inconscientemente un pequeño agujero en la ventana. Al instante siguiente, un pequeño lagarto de ojos carmesí expuso rápidamente la mitad de su cuerpo por la ventana. No quiero verte la cara ni un segundo y luego prepárate para irte, Chaos no muerto. Al oír la voz un tanto burlona de la joven, los ojos de Nero Chaos se fijaron de inmediato en el hombre, la mujer y la bestia que descendían lentamente del carruaje, Altrouge. Aún así, llamándolo por su nombre común, sigues siendo tan grosero como antes, Chaos. El pequeño gecko bajó rápidamente por la ventana, y al instante, su pequeño cuerpo se expandió y adoptó la apariencia original de Nero Chaos. Varios lobos negros con pupilas inyectadas en sangre saltaron de su cuerpo y comenzaron a roer al hombre inconsciente en el carruaje. Parece que les falta alguien. El caballero negro Altrouge tiene 2 caballeros blancos y negros, y Primate Murder como compañeros es un secreto que todos conocen, y ahora solo quedan 3, así que claramente falta un caballero blanco, Feinablo o Desvelten. Stroud observó al lobo negro ensangrentado que roía. Aunque ese pervertido que vio al apuesto joven y se lanzó a la muerte de inmediato es un poco malicioso, en cuanto a gustos, se le compara con creces. No importa el método de caza, el objetivo final es la autosatisfacción. En esencia, no hay ninguna diferencia. TSK, deberías tener suerte de que no esté aquí hoy. El caballero blanco sangriento, con predilección por los jóvenes apuestos que chupan sangre, solo chupando la sangre del mismo mundo, sin duda podría ser llamado pervertido. Sin embargo, su filosofía de caza es claramente la misma que la del general bestia salvaje. De lo contrario, no habría abandonado el equipo en este momento. ¿Me buscas para algo? Altrouge sonrió desde el borde de la silla y se sentó. Solo vine a confirmar si todavía eres útil o no. Ahora parece que tú, esta bestia salvaje, aún podría ser útil. No soy tu caballero ni tu mascota, Altrouge. Pero tu situación actual no es así. Puedo ayudarte a deshacerte de ese chico problemático. ¿Seguro que no te interesa? Altrouge solo parece una niña de 14 o 5 años. Incluso su sonrisa tranquila y débil revelaba el porte de una niña. Pero, por desgracia, en este mundo nadie se atreve a considerarla una niña de verdad. Al menos, a los ojos de Nero Chaos, la chica que tiene delante es absolutamente adorable y poco atractiva. ¿Necesito que haga qué? Muy simple, tomaremos medidas para llevármelo, y tú solo tienes que cooperar. Mirando al rojo antiguo frente a él, la luz roja en los ojos de Nero Chaos se desvaneció lentamente mientras decía, no pensé que siquiera te gustaría, ni siquiera la asimilación del origen puede desvanecer su voluntad, lo que me interesa mucho. El puño del Rey Verde Oscuro. El segundo puesto del 27 grupo de los discípulos muertos, el puño del Rey Verde Oscuro, los discípulos muertos originales, se dice que cuando resucitara y despertara, los ancestros de los demás discípulos muertos estarían definitivamente bajo su mando. Pero en realidad, me temo que no hay muchos ancestros de discípulos muertos dispuestos a ser dominados por alguien que ni siquiera conoce su verdadero rostro. Y en el 27 grupo de los discípulos muertos, aparte del propio puño del Rey Verde Oscuro, quien mejor comprende a estos discípulos muertos originales es, sin duda, el general de túnica negra que tiene delante. En cuanto al conductor, el sacerdote Dawen condujo hábilmente el coche por las calles de la ciudad. Junto a él se sentaba Mei Lian, y detrás, naturalmente, Ieqiu y Tamamo no Mae, de civil. La Sagrada Escritura ha sido entregada. Aprovecharemos el momento en que te encuentres enredado con él para enviarlos juntos al encantamiento del entierro sagrado y luego entregártelos. Ieqiu asintió y estaba a punto de responder, cuando el timbre del teléfono le obligó a contenerse. Dawen conducía con una mano y rápidamente sacó su móvil con la otra. Tras una breve conversación, lo dejó y dijo, ese caos parece haberse dado cuenta de que había sido descubierto y comenzó a devorar gente a gran escala. Parece que su situación no es buena. Como antepasado de los muertos, a pesar de haberse unido a la agencia de entierros de la Santa Iglesia, Mei Lian claramente no era un verdadero sacerdote y no mostraría ninguna compasión excesiva hacia él. Vio que los discípulos muertos se comiera humanos era, sin duda, lo más normal. Nero Chaos comenzó a roer el amplio rango, y lo primero que sintió fue la debilidad del oponente. En comparación, en un instante, la velocidad del coche Dawen aumentó varios puntos, al menos digna de la condecoración de sacerdote que llevaba. El coche iba rápido, pero después de más de medio minuto, Ieqiu percibió un fuerte olor a sangre a lo lejos, y no fue hasta más de 2 minutos después que la escena de horror se extendió ante la vista de todos. Déjalo en tus manos. Ieqiu no respondió, abrió la puerta del coche y salió. Siguiendo la silenciosa transformación espiritual de Tamamo no Mae, también bloqueó al instante el objetivo. Capítulo 36. La barrera sagrada del entierro. Ieqiu caminó rápidamente por el piso superior, observando la figura de la manada de lobos. El gran sable que sostenía salió de su vaina al instante y saltó del alto edificio. Las palabras ya no eran necesarias. Nero Cayo observó la figura que atacaba desde el cielo, y al mismo tiempo, cada lobo negro retiró su cuerpo, y la feroz bestia fantasmal apareció de nuevo frente a Ieqiu. ¡Bang! Fue el choque de la espada y las escamas, pero tras un solo intercambio, las escamas de Nero Cayo, al desprenderse, descubrieron de inmediato que el enemigo había progresado.
De ser un cachorro a poseer oficialmente la capacidad de cazar bestias por sí mismo, este proceso solo le llevó unos días. Así de envidiable era su talento. Realmente no deberías haber nacido en esta era. Empujando la hoja de la espada, Nero Kaioshi lanzó un puñetazo al aire, impactando el abdomen desprotegido de Iekyu. Iekyu no respondió, ni siquiera le importó el puñetazo que venía del aire. Con el rostro inmutable, simplemente giró la punta de la espada. Los relámpagos y chispas se dirigieron de inmediato hacia las pupilas rojas como la sangre de la bestia. Un puñetazo por una espada, un trato muy justo. Pero, claramente, Nero Kaioshi tampoco lo creía así. Alguna vez pensó que esto era realmente justo, pero al final la verdad ya le había dicho que esta forma de actuar solo podía ser como la otra parte deseaba, siendo empujada a una batalla aparentemente justa pero completamente injusta. Sin habilidades de combate extraordinarias, que la otra parte también renuncie a sus habilidades de combate excesivas. Cuando el puñetazo más simple puede alcanzar fácilmente el punto débil del oponente, la importancia de las habilidades de combate se reduce naturalmente. El defecto se ha magnificado innumerables veces, no hay necesidad de buscarlo de nuevo, pero magnificar el propio defecto incontables veces es ganar la oportunidad de intercambiar daño por daño. Usar una pequeña herida para intercambiar la oportunidad de herir gravemente al oponente suena bastante razonable, pero después de intentarlo, uno puede saber que esto es simplemente caer en la tentación del abismo. El cuerpo inmutable, la poderosa capacidad de recuperación, la inimaginable tenacidad de voluntad y la aguda intuición de lucha, todo ello da forma a su estilo de combate alocado. Usar daño por daño, vida por vida, este estilo de combate puro y simple, en él revela ferocidad pero innegablemente pragmatismo. Esto no es habilidad humana. Retírate, Kaioshi. Al ver a Nero Kaioshi retroceder para esquivar una espada, Iekyu sonrió con sed de sangre. El rostro sereno y frío que se veía debajo reveló de inmediato una profunda locura. Nero Kaioshi tampoco respondió, pues, siguiendo la voz, la espada negra como la brea se acercó de nuevo a su pecho. Su aura fría y afilada le hizo dudar de que esta espada sería suficiente para atravesarlo. Sobrio y alocado, imprudente y racional, por desgracia, esta parte del viento se reveló demasiado pronto. El camino se agrietaba, piedras de cemento volaban por todas partes, la atmósfera también se ahogaba en el rugido, pero esta era sin duda una batalla que no podía resolverse rápidamente. Un bando luchaba y se retiraba, el otro se enredaba constantemente. Poco a poco, el silencio se apoderó de los alrededores. No eran solo los pasos los que atenúan el silencio. De repente, el silencio se convirtió en silencio. El entorno no presentaba cambios, pero incluso Iekyu podía sentir que el espacio circundante se sentía diferente. Era como un espacio extraño y gradualmente aislado, donde las leyes de la realidad se distorsionaban y transformaban. Al detectar la formación de una barrera desconocida, Nero Kaio, naturalmente, no se dejó atrapar por otros, pero cuando quiso escapar, la figura de Tamamo no Mae volvió a bloquearlo. Esta vez me quedo, señor bestia salvaje. Al ver la barrera del entierro sagrado finalmente formarse, Mei Lian no mostró ninguna alegría. Al contrario, de repente sintió que todo parecía demasiado tranquilo. ¿Dónde está esa máquina negra ahora? Mei Lian preguntó de repente, y Daoen se metió bajo las gafas y respondió. Debería seguir del lado de Anto. Si de verdad se dirigen hacia aquí, Valle dirigirá personalmente al equipo para detenerlos. No tienes que preocuparte demasiado. Mei Lian, quien servía a Baiji, tendría que lidiar con eso. Claramente, Eiji no sería algo que sorprendiera a nadie. Aunque en nombre son hermanas, se han enfrentado más de una o dos veces. El largo cabello dorado de Baiji se volvió corto, debido a la escritura de Eiji. Por supuesto, se dice que Eiji es aún más miserable, y que aún no ha recuperado toda su gloria. ¿Dónde están esos de la asociación mágica? Al oír esto, Daoen sacó su celular y conectó una llamada. Tras unas palabras, lo dejó y se encogió de hombros. Hay rastros de magos por ahí, pero esa Bartomeloy parece haber guiado al equipo de vuelta a la torre del reloj. No es alguien que deje escapar a la gente fácilmente. Pero en este tipo de cosas, probablemente no interfiera. Mei Lian asintió. Aunque la iglesia y la asociación mágica tienen fricciones, también tienen un entendimiento tácito en muchos aspectos. Confirma la situación circundante. Mei Lian abrió la boca para hablar, pero obviamente no era lo que Daoen había dicho. Tras sus palabras, su muñeca izquierda se transformó al instante en un ratón blanco, rechoncho y bajo, y cayó al suelo. Con solo observar su apariencia, el pequeño y robusto ratón blanco no era una bestia mágica de fuerza excepcional. Puede hacer que Mei Lian se mueva con la muñeca izquierda. Como un ratón blanco del rey rata, posee naturalmente su superioridad. Con solo una suave llamada, en el subterráneo, el atajo, el desagüe y el interior del edificio, numerosos seguidores aparecieron de inmediato y se dirigieron rápidamente a todas partes. Sin mencionar nada más, simplemente por su capacidad de investigación, el ratón blanco no se avergüenza de ser considerado una bestia mágica. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en terminar? Daoen guardó el móvil en su bolsillo. Mei Lian observó la barrera terrestre ya transformada. Estos dos que quieren separar la vida de la muerte necesitan al menos 1 o 2 días. El tiempo se retrasa un poco, como dije antes. Esta es sin duda una batalla larga. Uno es el caos del cuerpo inmortal, el otro revela varias partes de su aura indestructible. Sin importar quién sea, no es fácil matar al objetivo. 10 días, medio mes, y luego hay que esperar. ¿Debo prepararme para la ceremonia del entierro sagrado? La llamada barrera del entierro sagrado es, por naturaleza, una escritura sagrada para atrapar a la persona enterrada.
Mei Lian miró la cruz color sangre, similar a una lápida, que se alzaba frente a ella y negó con la cabeza. Aquí no hay una base ritual adecuada. Si se inicia a la fuerza la ceremonia del entierro sagrado, la escritura sagrada no puede resistir mucho tiempo. Entonces, solo puedo observarlo. Dicho esto, la mirada de Aowen se dirigió repentinamente a un rincón oscuro. Como mucho, ojalá quienes no distinguen entre personas pesadas y ligeras también sean menos. Esta vez hemos convocado a algunas personas. Pero son solo unos pocos ojos y oídos. Con estas cosas, ni siquiera el cuerpo real se atreve a acercarse y no puede crear ninguna onda. Capítulo 37. Sangre. Originalmente debía ser una habitación elegante y lujosa, pero su aspecto algo descuidado, con ventanas completamente cubiertas, dos conjuntos de cadáveres fríos y una formación mágica con sangre en el suelo, le daban un aire sombrío, extraño y aterrador. Finalmente, un elegante joven maestro, con una copa de vino tinto desconocido, sentado en el sofá, disfrutando de la escena, hacía que la gente lo asociara casi inconscientemente con muchas historias de vampiros. Y lo cierto es que, sentado en este lugar, se encuentra un auténtico conde vampiro, como el caballero negro guardián de uno de los caballeros de sangre blanca. Llegó aquí en secreto para atraer la atención de los ojos demoníacos y formar una barrera. Reunir la fuerza de 5 ancestros muertos solo para eliminar a una persona no es difícil, lógicamente hablando, pero esta vez eliminar gente y enfrentarse a antiguos oponentes no es tarea fácil. Un poco de precaución al final no está mal. Libro, una panda de ratas odiosas. Sintiendo la propagación de las ratas, para mayor seguridad, la sangre se agitó suavemente y golpeó la copa de vino. En un instante, la formación mágica color sangre desapareció silenciosamente, y los dos cadáveres que cayeron al suelo también se movieron gradualmente, volviéndose a levantar. Poco después, el aire sombrío y aterrador de la habitación y el fragante olor a sangre se disiparon silenciosamente. El silencio en la formación, salvo el sonido de la muerte, no se oía ningún otro sonido. Quizás sabiendo que se había retirado y que no podía hacerlo, el caos de cuerpos inmortales finalmente mostró su impulso final. El puño y la espada chocaron, y el poder mágico se transformó continuamente en la energía más pura liberada. La onda expansiva que estalló hizo que el huracán rugiera sin parar. En el choque a una velocidad vertiginosa, la presión del aire rugió como un cuchillo, cortando la tierra y rompiendo la pared a su paso. La furiosa tormenta arrasó todo a su alrededor. Parecía un combate cuerpo a cuerpo, pero su poder destructivo superaba con creces la magia de muchos. Un extremo de la batalla era destruido continuamente, lo cual era una clara evidencia. Tamamo no Mae observaba en silencio la batalla a un lado. Si no fuera por la intención de Nero Chaos de romper la barrera y escapar, no habría actuado, y no habría necesidad de hacerlo de nuevo. La victoria final de esta batalla solo le correspondería a su señor. En este punto, ella creía sin dudarlo. En comparación con estos, ahora presta más atención a las técnicas de entrenamiento de su propio maestro. No naces, mueres. Esta forma de luchar desde el principio, poniéndose en peligro de muerte, a ojos de los demás, quizás solo se deba a las características especiales que permiten entrenar para alcanzar las habilidades de combate, pero a sus ojos, la razón por la que esta parte de las técnicas de matanza gradualmente adquiere una forma ligeramente original se debe aún más a esa parte de la determinación, de una voluntad sin escapatoria. Las técnicas de combate son técnicas de entrenamiento para la autoconservación. Este tipo de abandono de los propios métodos de combate casi anula fundamentalmente el plan original de crear técnicas marciales. Para protegerse, uno elige abandonarse a sí mismo. Al final, ¿cuánta desesperación se necesita para crear técnicas de combate? Esa persona que no pudo soportar el peso de su voluntad ya gritaba, sin querer admitir que estaba atrapado en la desesperación. El lugar que la espada en su mano sostenía era una profunda desesperación. Si no fuera por esa parte de razón absoluta que lo dominaba todo, y que aún sustentaba esa parte de voluntad aparentemente fuerte, pero en realidad débil, la existencia llamada IQ probablemente se habría derrumbado hace mucho. Claro, aunque tengas un límite. Con los brazos cruzados, resistió la espada negra como la brea. Tras más de 2 horas de lucha, Nero Chaos finalmente abrió la boca y habló de nuevo. Esta barrera me retiene, pero también te retiene a ti. Tu poder mágico no es infinito después de todo. Entonces ven a intentar agotar mi poder mágico. Y aquí rió con arrogancia, lamiéndose la herida del rostro. Por un instante, pareció un demonio sediento de sangre. El entierro sagrado en la barrera le permite absorber el gran poder mágico original del mundo exterior, lo cual se reduce inevitablemente. Sin embargo, esto no es un problema. Incluso si su propio consumo de poder mágico no alcanza la velocidad de recuperación, incluso si este no es suficiente, todo esto también puede recibirse del cuerpo del oponente. Si el banquete frenético termina, finalmente llegará el momento en que caiga el telón. Nero Chaos narró con calma, pero la batalla entre los dos tampoco mostró la más mínima calma, revelando en cambio un comportamiento más violento. ¿Cómo están? Recostado en una silla para descansar un rato, abrió los ojos de nuevo y preguntó primero a Mei Lian, el guardián de las sagradas escrituras. Mei Lian jugueteó con el anillo en su mano y, ante la pregunta de Daoen, negó con la cabeza. Ha transcurrido un día y una noche, tal como se predijo. Esta es sin duda una larga batalla. Si estos dos quieren decidir la vida o la muerte, quizás deban consumir al otro bando hasta que el tiempo sea insignificante, entonces podrán decidir la victoria o la derrota. ¿Cuál es la situación? La oficina de sellado ha asignado un pequeño equipo, pero siempre han estado esperando una oportunidad.
Al hablar hasta aquí, el rostro de Mailian no pudo evitar revelar un atisbo de burla. Cuando dos pájaros pelean, el pescador se beneficia, parece decir la lengua antigua oriental. Dawen se frotó los ojos, se puso las gafas de nuevo y preguntó, ¿quieren aprovecharse de su debilidad para llevárselo? Sin duda, su llegada aquí no puede ser sin propósito. Entonces tendrás que sufrir un poco, aún necesitamos que vaya a castigar a la prefectura de Ailam. Mailian asintió levemente. Si realmente se trata de un momento urgente, lo llevaré junto con la escritura sagrada al cuartel general. Bien. Dawen se sintió un poco aliviado, pero al instante siguiente, su estado mental se elevó al máximo. Debido a que su cuerpo aterrizó repentinamente, y el paisaje a su alrededor también cambió rápidamente, en una fracción de segundo, parecían personas que ya estaban en otro mundo. Mármol de realidad. Marcha fantasmal, ¿de verdad quieren involucrarse, sangre? Comparado con Dawen, la velocidad de reacción de Mailian fue indudablemente mayor. Levantó a Dawen con una mano para evitar que cayera al mar. Sus ojos incluso podían ver a través de la niebla, mirando fijamente al maestro que repentinamente los invitó allí. El mármol de realidad es la manifestación de la imagen mental del paisaje mágico. A través del mármol de realidad se distingue a las personas, a veces más simples que las personas conocidas. La esfera de realidad ejército de marcha fantasma, el capitán del barco fantasma, el caballero blanco sangre, puede estar clasificado en el grupo 27 de los apóstoles muertos en la octava posición, no es una especie de desconocido. Además, probablemente solo este fantasma puede hacer algo así sin previo aviso para arrastrarlos a esta esfera de realidad. De ninguna manera, si es la persona deseada por el ejército, solo podemos hacer todo lo posible para ayudarla a conseguir sus manos. Siguiendo la voz, cada antiguo barco de guerra reveló lentamente una sombra de la niebla. Ella también vino aquí. Si no, ¿quién vino a romper la barrera? Al escuchar el sonido, Mailian no volvió a hablar, pero una bestia gigante parecida a una ballena con forma de perro de varios cientos de metros de largo, y una extraña bestia mágica como Ariel Stronghold, las dos personas que aparecían ahora ya tenían una respuesta segura. Hoy todavía solo puedo ver uno, mañana probablemente veré dos. Capítulo 38. Fuerza de inhibición. El tiempo regresó a unos minutos atrás, la barrera funeraria sagrada en su interior ya era un fragmento de herida. Tras un día y una noche de matanza, el cuerpo de Ikyu ya se había transformado en un cuerpo espiritual con una postura de humo negro. Con la luz del día, resistió casi un día y una noche de feroces bestias color sangre, que finalmente dieron la bienvenida al colapso. El cuerpo, dispersado exageradamente, recuperó su apariencia original de Nero Chaos. ¿Perdiste, Chaos? El humo negro corroyó lo que quedaba en el cuerpo de Nero Chaos, revelando que la parte superior de Ikyu, con su mano derecha, aún conservaba la sensibilidad. La única sensibilidad era la que agarraba con fuerza el gran sable, pero incluso si Tamamo no Mae se concentraba en fabricar armas, ahora que sostenía el gran sable, solo quedaba la mitad, y la otra mitad se encontraba naturalmente en el cuerpo de Nero Chaos. Al desenvainar la media espada del pecho, Nero Chaos no sintió la más mínima derrota. Incluso con su poderoso poder de arrebato, no mostró ninguna confusión. Si quieres enterrarme, estas cosas no son suficientes. No tardará. Dicho esto, el torso de Ikyu se acercó de nuevo. En su mano, la espada rota, como una luz eléctrica negra, bloqueó el brazo delantero con un ataque imparable y se dirigió hacia la cabeza de Nero Chaos. ¡Bang! En el momento crucial, una espada sierra común y corriente bloqueó el ataque. No tardará, el banquete loco ha terminado, mocoso imprudente. Maestro. Al oír el recordatorio de Tamamo no Mae, como si gritara al mismo tiempo, Ikyu sintió repentinamente que la barrera fluctuaba. Al instante siguiente, cuando la barrera funeraria sagrada se hizo añicos, una sensación de peligro fatal lo invadió sin previo aviso. Inconscientemente, quiso darse la vuelta, pero una gigantesca pinza con forma de cuerno lo sujetó. Sin pensarlo mucho, Ikyu, bajo la luz eléctrica y las piedras de fuego, intentó disipar su cuerpo con todas sus fuerzas. Pero así, Ikyu aún sentía que su cuerpo se desgarraba. Un dolor indescriptible hizo que el humo negro se estancara repentinamente y se desplomara, dispersándose sin cesar. Fue en ese momento que Ikyu descubrió el repentino ataque a su existencia. Era un perro demonio blanco, que, al ser observado por un instante por ese ojo azul, instintivamente no pudo evitar temblar. ¿Asesinato de primates? ¿Monstruo de Gaia, que tiene el derecho absoluto de matar a la humanidad? ¿Por qué está aquí? ¿El último vestigio de poder reprimido lo atacó? Incapaz de pensar más, sintiéndose oficialmente desmantelado, Ikyu contuvo apresuradamente el humo negro que se disipaba, intentando con todas sus fuerzas volver a condensarse. No está mal. Tras una voz de aprobación, el humo negro reprimido que brotaba en el centro inmediatamente atrajo otra figura, no, quizás dos, otra figura que también alzó momentáneamente una espada para bloquear a Tamamo no Mae. Al Trouge rojo antiguo. Bajo la mirada de esos brillantes ojos rojos, Ikyu parecía tener una especie de alma concentrada, y la verdad demostró al instante que su presentimiento era cierto. Una formación mágica se extendió repentinamente desde los pies de la chica, la resonancia parecía estar conectada con su alma. Maestro. Casi de un vistazo, Tamamo no Mae comprendió de inmediato que la formación mágica que apareció era básicamente parte del contrato. Inútil. Mirando a Tamamo no Mae, que quería tomar prestado su cuerpo espiritual para abrirse paso, Stroud blandió la espada demoníaca en su mano. Verdadera naturaleza demoníaca, una espada obligó a Tamamo no Mae a salir de su cuerpo espiritual.
Quédate aquí temporalmente primero, zorro demonio. Quítate del camino. Lo suficiente como para cortar el metal, las feroces llamas se extendieron repentinamente, Stroud tampoco tenía forma de retirarse. Si no podía tomarse un respiro, este caballero sería un fracaso rotundo. Contrato. Sintiendo su voluntad momentáneamente conectada con otra, no era la primera vez que tenía esta sensación. Iekyu recordó de inmediato el otro nombre de este ejército mecánico negro, controlador de sangre y contrato. ¿Quiere esclavizarme? Iekyu estaba atónito. Se había preparado tanto, lanzar un ataque tan repentino era solo para esto. Este asunto no le conviene, ¿verdad? Siento una capa de fuerza aún más profunda. De verdad es fuerza de supresión. Aunque sea fuerza de supresión, no hay forma de descubrir tu verdadera naturaleza. Acompañado por el sonido de una bebida en su consciencia, Iekyu sintió al instante que el alma que lo observaba se dispersaba. La formación se derrumbaba. El contrato estaba a punto de completarse en ese momento, pero fue cortado a la fuerza. En ese instante de cambio, Altrouge no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Para asegurarse de que no hubiera oportunidades, crearon deliberadamente una brecha temporal, y antes de eso, usaron a Nero Caos para debilitar a la persona frente a ellos, hasta que Nero Caos confirmó que la oportunidad era propicia, envió una señal y dirigió la mayor parte del poder de la iglesia hacia allí con la ayuda de la formación. Pero ahora, Blood se enredó con Mailien, Stroud lo retrajo, y Primatemurder también provocó una gran guerra que duró mucho tiempo, hiriéndolo gravemente de nuevo. Lógicamente, en ese momento la otra parte estaba en su punto más débil. Quería forzar un contrato con ella sin ser difícil, pero la verdad superó por completo sus expectativas. Una nube de humo negro surgió, condensándose y recuperando a regañadientes su forma humana. Iekyu, por un lado, protegía a Primatemurder, y por el otro, miraba a Altrouge con ojos ligeramente sorprendidos. De hecho, desde la repentina ruptura de la barrera hasta ese momento, el tiempo máximo solo había transcurrido 5 o 6 segundos. Fue como un ataque repentino, bajo la extraña atmósfera, y en el momento en que ambos bandos lucharon, inexplicablemente cayeron en un punto muerto. Loki. Al oír el recordatorio de Primatemurder, la mirada de Altrouge hacia Iekyu se agudizó aún más. Llévenselo ya. Al liberarse de muchas restricciones y romper su contrato al instante, esa alma diabólica, claramente revelada, reveló una santidad y majestuosidad indescriptibles, algo que definitivamente no era algo que un ser humano debería tener. Porque en el instante en que su alma se comunicó con la otra parte, sintió inesperadamente una sensación de insignificancia. Una sensación que ni siquiera el verdadero ancestro y el origen del discípulo muerto Rey Luna, Zuye, podían brindarle. Esta era una existencia aún más extraña de lo que había imaginado. Caster, abandona este lugar. Aunque apenas había alcanzado su madurez, Iekyu podía sentir claramente que una parte de sí mismo se había desgarrado, y que se le estaba volviendo excepcionalmente difícil controlarse. En estas circunstancias, era fundamentalmente incapaz de ser el oponente del grupo de los 3 muertos. Además, por encima de esto, también está la fuerza de inhibición que interfiere con todo. Maestro. Según la persona y el maestro en medio de la conexión, Tamamo no Mae descubrió al instante el cambio de Iekyu. La posición está aumentando. Sin saber si se debe a que el concepto de humanidad ha sido completamente destruido por asesinato primate, de repente sintió que el nivel espiritual de su maestro aumentaba rápidamente. Esa velocidad de ascenso es como si el cielo y la tierra otorgaran un extraño nivel divino, rompiendo la imaginación del mundo. Capítulo 39. Una vez más, mostrando el Dharma, pero enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. No es necesario, maestro. Al comprender finalmente lo que Iekyu quería hacer, Tamamo no Mae gritó inconscientemente, pero al instante siguiente, sintió que su cuerpo había perdido el control. Toma el hechizo de comando, Caster, abandona esta ciudad. Loco. La figura de Tamamo no Mae desapareció rápidamente, pero esto no fue una buena noticia para Stroud, ya que la poderosa fuerza devoradora se disipó repentinamente al instante. Al girar la cabeza para ver el humo negro condensándose y convirtiéndose en una sustancia similar a un agujero negro, no pudo evitar maldecir. Moviéndose un poco y buscando la muerte, aún pensando en arrastrar a otros para morir juntos, ¿esto no es una locura? ¿Entonces qué es? Origen. Cuando la sustancia similar a un agujero negro se formó instantáneamente, la puerta del origen, que lo devoraba todo, se abrió de repente. Revelando lo extraño. Aunque era solo una pequeña sustancia, todos sintieron al instante su poder destructivo acechante. Vámonos. Ante este repentino cambio de situación, Altrouge finalmente abandonó el plan de alejar a la gente y crear semejante agujero negro, temiendo que todos fueran arrastrados y enterrados con él. El huracán rugió al instante, y lo que se vio fue que todos los edificios se derrumbaron bajo la poderosa fuerza devoradora. Pero lo extraño fue que, justo en esa escena, prácticamente no se transmitió ningún sonido, solo un pequeño agujero negro, acechando, se expandió repentinamente. La materia se derrumba, los 5 grandes elementos del mundo son absorbidos, y en un abrir y cerrar de ojos, una ciudad ya ha dejado de existir. Si no fuera por la gran fuerza de supresión que aparece, comprimiendo el agujero negro en expansión, eliminándolo lentamente, la expansión infinita del agujero negro sepultaría todo el planeta. Me temo que no es algo completamente imposible. Porque es así. En un espacio material separado, 2 voluntades se intercambian. Cuando estabas a punto de intentar explorar, ya habías hecho este tipo de preparación. Pero, ¿cómo pudo captar este tipo de poder?
Justo ahora casi destruyó este planeta. Esto no está bloqueado por ti. Pero para evitar esta destrucción, lo ayudé por segunda vez a bloquear el origen, Alaya. Pero en esta prueba también obtuvimos el resultado deseado. Con la ayuda del ser autocreado, también necesitas ver, su naturaleza se está debilitando, dijo que el plazo de 3 años no es falso, perecerá muy rápidamente. ¿Pero qué pasa con el alma? Es absolutamente indeseable que un ser humano tenga alma. En el instante del contrato, intentó con todas sus fuerzas tocar su naturaleza, sin embargo, seguía bloqueado por la otra parte en el alma exterior. El secreto de este mundo, incluso si tú y yo somos incapaces de conocerlo, antes de nacer, este mundo ya ha pasado por varias eras brillantes. De pie en la fortaleza celestial, con una expresión un tanto abatida, Mei Lian observó la ciudad que había sido completamente destruida. Durante un largo rato, guardó silencio. Si no hubiera escapado tan rápido, el resultado no habría sido mucho mejor que el de la ciudad que desaparecía rápidamente. Tememos haberlo subestimado. En un instante, borró una ciudad del suelo. ¿De dónde sacaba una persona con tal fuerza una espada afilada? Era básicamente una bomba nuclear humanoide andante. Al explotar, era simplemente algo que los 6 cuerpos no podían reconocer. Este es sin duda el poder del Dharma, y además es más completo que la primera vez, dijo Mei Lian, mientras dejaba que el Rey Celestial descendiera lentamente. ¿El sexto método? La única magia existente en este mundo tiene 5 métodos. Cualquier nuevo pasaje de origen se llamará el sexto método. Con solo conectar con el punto de origen, podría haber alcanzado lo ilimitado. Los 2 descienden, pero hay uno que regresa mucho más rápido que los demás al centro de la zona de batalla anterior. Un lago que se llena gradualmente de agua subterránea. Siguiendo los sentidos del maestro y de la persona, Tamamo no Mae encontró rápidamente a Iekyu, inconsciente, en el lago turbio. Su cuerpo no presentaba ninguna anomalía, y su nivel de prosperidad sanguínea y energía superaba con creces cualquier otro. Tras examinarlo de arriba a abajo, Tamamo no Mae respiraba aliviado, con una alegría difícil de ocultar en su rostro. Este tipo de nivel de transformación Dao puede regresar por completo. Es realmente difícil incluso para un dios realizar un milagro. Arriba. Al oír el sonido, Tamamo no Mae abrazó el cuerpo desnudo de Iekyu, pisando suavemente cada ave voladora que se convertía en escalera, ascendiendo a la fortaleza voladora llamada Rey del Cielo. El Rey del Cielo extendió sus alas de nuevo y voló hacia la distancia. Al ver el cuerpo expuesto de Iekyu, Daoen se quitó inmediatamente su gran túnica exterior y la cubrió con ella. No solo no está herido, sino que su condición es mucho mejor. Al darse cuenta del estado de Iekyu, Mei Lian no pudo evitar suspirar. Con razón devoró al discípulo muerto, y no fue el discípulo muerto quien lo devoró a él, sino que devoró todo para nutrir su propia fuerza. Simplemente, comparado con el discípulo muerto, era más como el discípulo muerto. El lugar donde el vampiro roía era solo carne y sangre, pero frente a él, este devorador inconsciente podía saquear todo en este mundo. Al principio pensó que se trataba de un demonio caído del infierno, ahora parecía más bien un rey demonio arrastrándose desde el abismo. Aunque aún era un poco inmaduro, la naturaleza del rey demonio ya se había revelado de forma natural. Justo hoy, la vida que estrangulaba temía que fuera suficiente para llamarlo verdugo. Por otro lado, Altrouge palmeó a su mascota favorita debajo de él, dejándolo detenerse. ¿Cómo es? ¿No vas a ahuyentarme, princesa? Al ver la expresión repentinamente anormal de Altrouge, Blood, de pie a un lado, preguntó confundido. Altrouge pensó un momento, finalmente miró la figura del Rey del Cielo que se alejaba y dijo, de repente sentí que tenía algunas contradicciones. ¿Fuerza de inhibición? Al oír la repentina voz de Primate Murder, Stroud se quedó atónito y, en un instante, reaccionó diciendo, ¿lo sientes? Soy una bestia criada por él. Si la revelación también tiene algún sentimiento desequilibrado, significa que no debería ser solo una coincidencia. La humanidad y la voluntad presente, Alaya. El planeta presente, Gaia. Aunque ambas existencias tienen una relación de bloqueo mutuo, sin importar cuál de las dos sea, también es el dispositivo de seguridad de este mundo. Cuando ocurre el factor crucial de la destrucción mundial, es el momento de cumplir con su deber. Pero considerando que el grupo de conciencia actual, naturalmente, no actuaría personalmente, incluso si lo hiciera, sería difícil que otros lo notaran. Pero esto no era absoluto, sin mencionar al espíritu heroico, los guardianes de este equipo del mundo guardián, considerando a los monstruos de Gaia y a la mitad de los verdaderos ancestros, naturalmente no ignorarían por completo el poder de estas dos grandes fuerzas de supresión. Claramente, tampoco podían ser independientes de los dos forasteros. Capítulo 40. Intimidación. Una vez más, al despertar de la oscuridad, Iekyu olió por primera vez muchos sabores de fragancia, lo que, sin duda, fue la sensación de vacío y robo emocional más fuerte que la evidencia clara. Maestría. Dame agua. Recibiendo apresuradamente a Tamamo no Mae y trayéndole una taza de agua, Iekyu vertió una taza de agua y luego escupió lentamente un sorbo de aire. Beautiful Fragrance Omen siempre fue seducido o tomado por él, pero al menos su razón no fue completamente destruida. Fuerza de inhibición. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces, y la fuerza de supresión también se había preparado para luchar contra él? ¿Cuál es la situación? Esos tipos todavía están persiguiéndolos, sin importar la catedral de la iglesia y la asociación mágica, hay mucha gente reunida aquí, no se atreven a ser así en poco tiempo. Por supuesto, no es fácil morir por el fuego.
Ikyu negó con la cabeza, se levantó y caminó hacia la cama en un abrir y cerrar de ojos, e inmediatamente no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque actuó sin dudarlo, todavía no entendía y se sentía un poco confundido, una vez más forzó a la fuerza la frase raíz, asesinato de primates del concepto para que él hiciera daño, y también hubo una mejora física, muchas razones combinadas finalmente lo hicieron sentir más que un poco incómodo. Era un tipo de alma, voluntad y cuerpo que tenía un ligero desequilibrio en los sentimientos. Este tipo de problema no es grande, solo se necesita un periodo de tiempo para adaptarse, pero en muchas personas sueñan con la situación de abajo, tal problema es pequeño pero no pequeño, porque mientras sea abajo, el problema en sí no es un problema pequeño. Si la velocidad de reacción de su cuerpo fuera realmente más lenta que medio latido, sería una cuestión de vida para él. Prepárense para separarse de este lugar. ¿A cuál vas a ir? Tamamo no Mae podía sentirlo claramente, y una vez más se volvió aún más decidido. Fu Ailin. Después de hablar, Ikyu se sirvió un vaso de agua nuevamente, tomó un sorbo y lo vertió después, arbitrariamente se puso un bolígrafo y sacó a Tamamo no Mae de la habitación. En este momento, para muchas personas que llegaron a decir que la tierra prohibida era una forma de existencia, para él, probablemente era el lugar más seguro. Tan pronto como salió de la habitación, fueron solo unos pocos pasos, y Ikyu vio a un grupo de docenas de personas que se habían golpeado la cabeza y se acercaron. Por supuesto que te has despertado. Abriendo la boca para hablar había un hombre con cabello largo, oscureciendo el ojo derecho del hombre, y detrás de él estaba Mailian y su gracia personal. Deposita el agujero. Valle grabado. El líder de la agencia de entierros, también llamado el falso sindicato, y este nombre Narvarek es que cada persona que es un falso sindicato hereda el nombre, Narvarek, este nombre pertenecerá para siempre al líder de la agencia de entierros. Los ojitos largos miraron a Ikyu al mismo tiempo, el general Narvarek también asintió y respondió, no está mal. Aunque es la primera vez que nos vemos, no debes ser un extraño. Ikyu sonrió y dijo, pero obviamente no es familiar, estamos a punto de ir a Ailin, ¿queremos estar en el mismo lugar? ¿Ahora? ¿No estoy hablando de astucia lo suficiente? Narvarek miró a Ikyu en silencio con un parpadeo, ¿sabes cuántos ojos te están mirando ahora? ¿Qué piensas? Ikyu sonrió con calma, solo puedo hacerlo solo, no tomaré decisiones por los demás, piensan en mirar y mirar, quieren seguirme, mi muerte se acerca, no me importa traer a mucha gente para enterrar conmigo. Al escuchar a este tranquilo Ikyu en el interior revelar una profunda sed de sangre, Narvarek entrecerró los ojos, tu apariencia actual puede no ser la misma que la de Ziki queriendo acercarse a su apariencia. Parece que finalmente no eres más que una rana atada por percepciones seculares sentada en el fondo de un pozo. Con su voz, Ikyu inmediatamente sonrió con la comisura de la boca. Si este mundo realmente puede ver a través de todos los falsos sabios, entonces debería poder ver que este mundo está tejiendo muerte por mi culpa. Al escuchar la voz, Narvarek junto a un anciano de cabello blanco abrió la boca y dijo, ¿inhibir la fuerza también está en tu cadena? Mirando a esta persona que claramente no parecía una antigua catedral de la iglesia del personal, Ikyu negó con la cabeza y sonrió. Tal vez sea todo lo contrario, si no fuera por su ayuda, no habría podido duplicar continuamente desde el origen raíz para asimilarme por dentro. El anciano frunció el ceño con incredulidad, ¿es la fuerza de inhibición la que te salvó? Ikyu se burló de sí mismo. Debe haber esperado que pudiera ser destruido, ¿es solo eso? Él era un grupo, pero era como no esperar que muriera demasiado violentamente. ¿Para qué? Había un lugar de duda en su corazón, pero el anciano aún no pudo evitar hacer una pregunta. Porque en su corazón, obtuvo la respuesta a la orden, y era un poco difícil de creer. Más o menos porque siente que esto tampoco es brillante. Ikyu dijo con una leve sonrisa por un lado y salió por el otro lado. No importa cuánto él y yo tengamos una percepción clara de que hay una diferencia, puede hacer una esfera desnuda enterrada con algo, piénsalo un poco, siento que todavía es muy confuso. No, este punto no está roto. De pie frente a las dos personas no dijo una palabra, un grupo de más de 10 personas miró, ni rápido ni lento desde el frente de ellos para irse, ni hicieron ningún obstáculo, en este momento, la otra parte de repente sonrió débilmente, las palabras de todos desde el fondo de sus corazones sintieron un profundo sentido de significado. Mailian, la virtud, déjala en tus manos. Al mismo tiempo que ordenó Narvarek, el anciano de cabello blanco también se arremangó detrás de los dos, no subas y choques. 4 subvenciones rápidamente alcanzó a Ikyu y Tamamo no Mae para irse a pie, pero se detuvo en el lugar donde la multitud se quedó en silencio durante mucho tiempo. Está loco. Finalmente, el anciano de cabello blanco dejó escapar un suspiro que rompió su silencio. Tirando de una esfera desnuda enterrada con algo, solo un verdadero loco puede decir esas palabras. Narvarek inclinó la cabeza para mirar al anciano y dijo, ¿sientes que realmente está hablando? Estas cosas no son nada difíciles de considerar las palabras, cuando la verdad no está completamente determinada, esta palabra es realmente muy intimidante. Básicamente, no tenemos forma de no mirar esta parte de la amenaza. Destruir una ciudad y destruir un planeta son dos conceptos diferentes, si este planeta es realmente destruido, entonces el 99% de las vidas en este planeta serán enterradas por él. Si estas eran realmente las dos grandes inhibiciones que no se atrevían a apostar por el amor, naturalmente no se atrevían a apostar.
Realmente un pensamiento mago típico. El anciano de cabello blanco miró fríamente a Narvarek con un ojo. Esta también debe ser tu idea, Tallo Valle. Narvarek regresó a uno con una sonrisa y dijo, tenga la seguridad de que ni siquiera tengo una búsqueda planificada de destrucción por el momento. El anciano no volvió a decir nada, se dio la vuelta y condujo al grupo de personas que comenzaron por el viejo camino para regresar. En este momento, lo primero que necesitaba demostrar era la autenticidad de estas palabras. Si esto fuera realmente cierto, no habrían podido hacerlo no hace mucho tiempo cuando habían determinado un plan claro. Capítulo 41. Palacio Ailin. Después de unas horas, Iakiu finalmente llegó a este lugar, que estaba a un lugar de distancia del Palacio Ailin más cercano. Al salir del auto, cerrar la puerta del auto, se rompió los ojos y vio que era un lugar desolado en las ruinas del pueblo. No sabía cuán efectivas eran sus palabras, y mucho menos cuántas tormentas habían causado sus palabras, solo sabía que sus palabras, naturalmente, querían que otros sintieran la seriedad de eso. En comparación con todos los que piensan en darle un mordisco a un delicioso pastel de frutas, quiere hacer una pieza que haga que todos se sientan como un ataque con bomba. Lanzador. ¿Sabe? Mírame, maestro. Mirando el hechizo Tamamo no Mae que se abrió y entró en el palacio del bosque marino del pasaje trasero, y aquí una dudó en entrar en él, y el resto de la gente no continuó siguiéndolo. Incluso si había algunas personas dentro de ellos que afirmaban tener la confianza para protegerse, no planeaban pagar para que una persona loca fuera al trono por un tiempo. ¿Crees que está realmente loco? Al ver a las dos últimas personas desaparecer a la vista, Taoan inclinó lentamente la cabeza, miró a Mailian y preguntó. Esto es una locura, no es lo mismo que decir que te han metido en la carretera. Y el que está atado al extremo aún puede mantener la cordura, y ni siquiera le falta la capacidad y el poder para actuar en llamas, no hay nada de malo en decir que es una persona loca y aterradora. Al escuchar estas palabras, Dao Grace empujó debajo de sus anteojos y no habló más. Independientemente de cuál sea la razón, si la otra parte realmente se cae y trata de destruir el mundo loco, entonces su cooperación natural original extremadamente débil también será destruida. Ahora hay esperanza, en términos generales, se espera que un día no llegue realmente. Al entrar en el bosque de sangre de Jinsen, Iakiu vio que no era una verdadera parte del bosque de sangre, por el contrario, no había escasez de árboles verdes sombreados, hierba verde exuberante, árboles sanos y no había escasez de flores frescas aquí. Si no hubiera conocido la naturaleza de este lugar antes, su primera mirada definitivamente no habría traído este lugar y las 4 palabras bosque de ginseng de sangre entre sí. Unos momentos después, la verdadera apariencia del ginseng de sangre comenzó a aparecer claramente. Las raíces de los árboles en el suelo atravesaron directamente, la hierba verde en el parpadeo mostró estrías, las flores frescas se movían silenciosamente, liberando una fuerte fragancia, e incluso las enredaderas se estiraban silenciosamente hacia adelante, y los músculos estaban muy tensos. Cuídate bien, no te vayas primero, ven y espérame afuera. No desprecie a Tamamo otra vez, maestro. En ese caso, creo que realmente tengo que estar enojado. Al escuchar esto, bajó a la habitación donde Iakiu reveló una sonrisa un poco miserable, solo estoy diciendo una oración más. Pero el amo que conociste tenía miedo de herir al sirviente y desperdició tu orden de dejar que el sirviente escapara del amo. Seguir quien es considerado el maestro de la espada y el escudo que existe en el poder, conociendo a una persona que desperdició su orden de despedirlo debido a la protección de la espada y lanza, Tamamo no Mae realmente no sabía que estaba tan emocionado que todavía tenía que expresar sus 12 partes de ira. Iakiu se tocó torpemente la nariz. Pero bajo esa situación, si se le diera la oportunidad, aún tomaría la misma decisión, exaltando el camino para forzar el pasaje de la raíz, la otra era una parte difícil de controlar, incluso un poder impredecible, e incluso él mismo no se atrevió a garantizar que podría regresar. Y mucho menos a otras personas. Así que recuerde con cuidado, absolutamente no vuelva a usar comandos diversos, maestro. Sí, no hay necesidad de que Tamamo se preocupe, si incluso yo necesito que tu maestro sea terco, entonces solo me hará sentir que responder al señor Summoning es probablemente un error en sí mismo. Mirando a Tamamo no Mae sonriendo en silencio frente a él, estuvo en silencio por un momento, y Iakiu finalmente asintió con la cabeza, a los pies descalzos que se rompieron en la tierra, y las raíces fueron barridas en un abrir y cerrar de ojos, y su cuerpo también se disolvió lentamente, espera a que regrese. Asintiendo en respuesta, Tamamo no Mae observó cómo el cuerpo de Iautun se convertía en humo negro que se difundía lentamente y luego se convertía en un cuerpo espiritual. El humo negro se difundía, no bajaba a la tumba, la hierba, las flores, aunque no cubrió inmediatamente todo el edificio del bosque en primer lugar, pero el humo negro en el área tenue y difusa que se expandía constantemente era un hecho indiscutible. Es solo que el humo negro es tan frágil que no se puede reconocer a simple vista, según el pronóstico de disturbios, pero tampoco hay ginseng de sangre en este edificio. A excepción de muchas enredaderas de sangre que perseguían constantemente y se convirtieron en el cuerpo espiritual de Tamamo no Mae, todo el denso edificio del bosque estaba incluso más silencioso que el entrevistador frente a él. Es solo que este tipo de silencio se llama Jinbi.
El humo negro difundió el área inicial, la exuberante hierba verde pareció marchitarse bruscamente, las hermosas flores en flor comenzaron a marchitarse, incluso los árboles sanos cayeron repentinamente pieza por pieza, mitad hojas verdes y mitad amarillas, mucho otoño, una especie de escena silenciosa que expresa este denso evento forestal. Muy tranquilo. No era la primera vez que IQ se dispersaba, pero esta vez no había restricciones para difundir el orden de la primera vez, IQ realmente sintió el espíritu de carga. Como si quisiera quedarse dormido en paz, IQ podía sentir que sus pensamientos se estaban volviendo serios. Era solo que estaba muy claro, en este momento, no podía permitirse acostarse a dormir, porque en el momento en que estaba saqueando, también podía sentir claramente que este denso bosque también estaba haciendo todo lo posible para digerirlo. Incluso sintió una fuerte voluntad, y no había ningún lugar que le impidiera robar. Si hablas con Nero, el caos de la batalla pertenece a la bestia en medio de cortar y matar, por lo que esta batalla pertenece a la jungla y al gusano de daño en medio de la pelea, aunque no hay mucho sonido, pero estaba en los rincones tranquilos del camino. Tamaño. El humo negro había difundido el bosque de ginseng de sangre 13 del área, y con el mismo espíritu de cargarlo relativamente así, IQ también había recibido la misma parte de esta carga correspondiente a la cosecha. El humo negro se difundió como si fuera un pentágono prolongado, haciéndolo difundir el proceso interno gradualmente. Para este edificio, el bosque de ginseng de sangre entendió aún más. Maestro. 1 hora de dirección. Por encima y por debajo de 1000 metros de distancia. Esperando la oportunidad. De hecho, IQ básicamente no tenía una forma de hablar, y no entendía todo tipo de habilidades en su corazón, solo podía tomar prestado del humo negro, prestado del maestro y la persona en medio del contacto para transmitir sus intenciones desde el principio, y no había forma de intercambiar métodos que abarcaran expectativas demasiado grandes. Al final, solo se podía decir que era una pena que Tamamo no Mae pudiera escucharlo y entenderlo transmitiendo el idioma, además, podía comunicarse claramente con él. Tamamo no Mae inmediatamente giró 1 hora en la dirección para echar un vistazo, entró en el bosque de ginseng de sangre, naturalmente, no es una mera masa, recogiendo este denso bosque dentro de la otra fruta, también fueron ellos quienes vinieron aquí con un propósito. Lo sé. Capítulo 42. Torre del reloj. El mundo mágico más alto, la magia del gremio central de la Torre del reloj. Un paquete grande en el salón de clases, muchos estudiantes que ya estaban entre los 5 primeros y 3 se reunieron en el mismo lugar, pero a pesar de que vinieron a dar una conferencia al mismo tiempo, hoy el profesor no vino, sino a una persona lenta que vino al salón de clases, anunció hoy que lo dejaría enseñar en el lugar más tarde, muchas personas inmediatamente exudaron sorpresa y decepción. Los 12 monarcas que heredaron el plan de estudios no estaban disponibles todos los días, y hoy, estaban esperando que cayeran claramente al vacío. Ser llevado con el monarca como conferenciante obviamente tenía algo más importante que ir a trabajar, tanto que este tipo de situación de enseñanza sustituta rara vez ocurría. Monarca, señor, ¿aún no ha terminado el consejo? Otorgado por la Torre del Reloj al monarca de los 12 antiguos maestros mágicos, sosteniendo la Torre del Reloj en sus manos durante casi 1000 años, distinguiendo la gestión de la Torre del Reloj 13 departamentos. En el pasado, se decía que el campanario se construía para proporcionar terrenos y finanzas, pero ahora todavía se proporciona para gastos comerciales, se puede decir que son la gestión y ocultación de la modernidad mística, el mundo mágico en sí mismo para rendir homenaje al operador. Sí, escuché que el otro tesoro tuvo un pequeño incidente. ¿Tesoro? ¿Dijiste que el otro Mystic Walk? Es él, hace 2 días, pero fue en los 5 nidos muertos que rodean el fondo lo que arrasó directamente un edificio de la ciudad, lo que provocó un número de víctimas de 5 dígitos. De verdad. ¿No podría haber completado un salto de nuevo? ¿Cuánto tiempo ha pasado ahora? Muy tranquilo. Escuchando muchos susurros y chismes en sus oídos, viva cuanto más frío se arrugaba el corazón de Velvet, más impaciente se volvía su expresión. Considerado como un mago, Weiba Velvet tampoco provenía de la secta más famosa del mundo, ni se encontró con una persona de alto rango, confiaba completamente en sí mismo para estudiar y cultivarse constantemente por su cuenta, confiando en sí mismo para tratar de obtener el estudio mágico más alto de la Torre del Reloj para solicitar un trabajo. En Weiba en su corazón, no hay duda de que nadie puede compararse con la gloria de los grandes logros. Está lleno de confianza en su propio talento, es el personaje iluminado de la Torre del Reloj hasta ahora, todos se secaron los ojos y miraron al nuevo estudiante, al menos él mismo es así. Pero no hay forma de negar que, Velvet, el mago de sangre solo heredó la 3ª generación, no importa que sea necesario acumular Magic Crest 1 por 1, todavía está en la edad de la herencia, que expande gradualmente el número de circuitos mágicos anteriores, en comparación con los otros nombres mundanos de magos descendientes, debe ser inferior al mismo. Debes saber que todos los magos en el número de circuitos mágicos, en el momento del nacimiento, ya lo han decidido. En este aspecto, la magia de nomenclatura dentro de la persona solo necesita estar en el nacimiento de un niño para mover su mente, aplicar trucos de eugenesia porque el dios de la muerte aumenta el circuito mágico, es un montón de fantasmas nuevos, es difícil para la familia buscar el amor.
Al final, la magia no es una generación que se pueda completar de una sola vez, a través de su padre y su tío, quienes le dieron toda una vida de entrenamiento y entregando los resultados a los descendientes de la herencia, pero los descendientes continúan explotando y desarrollando constantemente el método más alto para perfeccionar la magia mágica. Cuanto más larga se vuelve la tradición, más fuertes son los descendientes de la familia Magic-Drao. La razón principal de esto está aquí. La magia del mundo interior básicamente determina la fuerza, y este tipo de enseñanza en la Torre del Reloj también es muy popular. Sin embargo, Wei Ban no lo creía así. El tiempo para acumular la diferencia se puede compensar a través de la experiencia de crecimiento. Teniendo en cuenta que el oponente tiene un circuito mágico mucho más allá de él, a través del grabado más profundo de la técnica junto con el efecto de poder mágico superior, es completamente posible eliminar el talento en medio de la diferencia. Wei Ban no tiene ninguna duda al respecto, está ansioso por mostrar su talento, quiere usar esto para decirles a los demás, él es el mejor ejemplo. Desafortunadamente, la realidad era muy cruel, aquellos que odiaban no poder tallar el noble Bloodline en el rostro del joven maestro, y los siguieron detrás de las nalgas, con la esperanza de poder aterrizar con la magia del nombre para halagar a la nueva clase de personas. La Torre del Reloj convencional, incluso el gremio mágico y los muchos profesores tenían la misma actitud. Pero el lugar más cercano al rumor del tesoro, no solo llevó este tipo de vista un paso a la cima, sino que incluso la orden de la Torre del Reloj no pudo evitar temblar por eso, e inmediatamente fue considerado como una tinta confiada viva. También estaba claro que no había forma de ser indiferente a esto. Manifestación de la gran reliquia divina, milagro místico moderno, enviado mágico embrionario, tesoro del mundo mágico eran todo tipo de títulos que se transmitían constantemente en la Torre del Reloj. Un mago completamente novato, con solo despertar repentinamente al místico por sí mismo, superó a muchos magos durante una eternidad de investigación y acumulación. Esto fue un milagro. Cuenta la leyenda que el mago buscó diligentemente la raíz, y a los ojos de la otra parte, no era más que una voluntad porque pagó un alto precio y podía venir al lugar en cualquier momento. Si se dijera que el sexto Dharma había aparecido en este mundo, entonces ese tesoro, por supuesto, abriría el sexto camino del Dharma. Gracias a él, la Torre del Reloj ha celebrado continuamente la monarquía del Parlamento 2 veces, lo que también es un aspecto para demostrar la autenticidad de los rumores. Limaje. Místico. El sexto Dharma. Es solo que una persona condujo mucha magia famosa, constantemente Chung Tower debido a eso, la asociación mágica. Por otro lado, las dos grandes organizaciones Atlas Institute y Bang Wanmai pronto enviaron gente a este lado, para unirse a la monarquía parlamentaria. Desde que ingresó a la escuela hasta ahora, Wei Ban nunca ha sentido la magia de la asociación, y también habrá tal frenesí por un lado. Sin mencionar que la Torre del Reloj interna tomó a los 12 monarcas que lideraban las 3 grandes alianzas y pronto acordaron el objetivo, y no habían estado en las 3 grandes organizaciones durante mucho tiempo, y también tenían una fuerza conjunta para señalar, porque era para traer a la otra persona traído de vuelta. Limaje. Místico. Wei Ban todavía sentía que la magia del mundo era la más alta en el aprendizaje, y lo más importante aquí debe ser el conocimiento, pero toda la asociación mágica usó la verdad para decirle que no era así. Silencio. El profesor dio una bebida, y el salón de clases se quedó en silencio de inmediato por eso, y al mismo tiempo, también hizo que Wei Ban recuperara el ánimo. Esto es intimidación. Aunque se dice que es un monarca parlamentario, pero aquí sentados solo hay 12 monarcas, traer 12 veces por 3 veces no es comparable con la cantidad de personas que están sentadas. Pero según la situación actual, solo tiene miedo y no es completamente imposible. De ninguna manera, la supresión de la fuerza básica no le permitirá hacer eso. Así que la fuerza de supresión solo puede dejarlo regresar. Si él es realmente compatible con la raíz, se puede establecer a partir de la raíz de arriba, independientemente de si es la raza humana, el planeta o la fuerza inhibidora, todo será él enterrando el mismo objeto. No hables de estas cosas inútiles, incluso si esto es una amenaza, sigue siendo cierto. La situación actual es, ¿cómo resolvemos este problema? No se puede hacer negligencia, tolerancia. Tonterías, ahora todos saben que deberían ponerlo rápidamente en el rango vacío, pero no has visto que Black Musk le coma ningún tipo de desventaja. Capítulo 43. La Asamblea. Según la recopilación de inteligencia que ha podido determinar, los 3 períodos y por debajo de la magia para él son básicamente ineficaces, lo que alude al control mental, los contratos, sin importar cuál sea el truco de restricción del alma, independientemente del rango. Todo no tiene ningún efecto sobre él en absoluto. ¿Dónde está el uso de la fuerza externa para hacer que su voluntad se duerma? Puedes intentarlo una vez, pero uno no es bueno, tal vez sea la misma muerte con los demás, el mismo resultado. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero también puede reprimir sus propias emociones primordiales, y puedes ver que su voluntad no debe ser despreciada. Exactamente. Si es algo que se te puede devolver fácilmente, entonces la princesa tiene miedo de que se lo lleve pronto. Muy tranquilo. Aozaki Aoko apoyó su rostro con una mano, triste y aburrido de ver esta negociación sin tomar un descanso de la conferencia. Estaba medio obligada a participar en esta conferencia, pero estaba segura de que su mente estaba un poco retraída antes de que realmente pudiera ir a este lugar.
Aunque es normal parecer un poco jactancioso de que los nobles de la familia del fuego no tengan la más mínima apariencia, también es un evento interesante, pero poco a poco excepto por el aburrimiento, no hay otras cosas. No debe haber escasez de medidas, pero si realmente puede mostrar el sexto Dharma, entonces todos los trucos de magia son obviamente inciertos, y el Fa solo puede ser controlado por el Fa. Al darse cuenta de que de repente miró a muchos ojos, Aozaki Aoko bostezó, se arremangó y dijo, no me mires así, arruina lo que todavía puedo hacer, este tipo de cosas ignora la primera herramienta mágica que es falsa, y el otro anciano es aún más obvio que yo. Aunque el mundo lo consideraba un genio, y no se avergonzaba de hacerlo por el quinto mago, Aozaki Aoko se resolvió solo. Su característica mágica era que podía destruir el objeto de liberar poder mágico, del que estaba más informada era recuperar el infinito y asustarse por el ataque mágico de alta velocidad. En destrucción en este punto, estaba llena de confianza, pero en consecuencia, realmente no entendía nada más. Además, no se sintió tan mal cuando mencionó la sexta magia protección tiránica, tenía que saber que en el pasado, la casa de Aozaki a los ojos de muchos magos famosos solía llamarse protección tiránica, e incluso era supersticiosa por la asociación mágica. Ahora que hay una superstición nuevamente, si no es inevitable, la superstición no necesariamente será una superstición demasiado incómoda. En la guardia, hubo un leve sonido de un golpe en un abrir y cerrar de ojos, suprimiendo todos los sonidos. Justo ahora, la primera herramienta mágica que ha probado sus palabras no es solo una exageración, aunque el sexto método no es perfecto, pero la respuesta raíz no es trivial, no permitas un atisbo de desprecio. Ahora, usar el poder del último truco es solo la forma más trivial de hacerlo, si es por el bien de proteger el mundo, naturalmente podemos usar cualquier truco, pero ahora tenemos que hacerlo de nuevo, no es un paso adicional en él, pero la capacidad de preservar el sexto Dharma. Tal vez, el problema ahora es que básicamente no confía en nosotros para ayudarlo. No podemos, así que dejemos que la magia use nuestra cara. Pero a sus ojos, incluso los dioses no están seguros de poder ayudarlo. Debes saber, incluso la técnica no puede aceptar su esencia, si no fuera por las reglas de este mundo en su cadena, entonces estaría claro que existe más allá de nuestra imaginación. Pero también hay otro tipo de posibilidad, la razón por la que la técnica colapsará, tal vez relacionada con la sexta ley. De ninguna manera. Aunque la magia puede romper las reglas de este mundo, es absolutamente incapaz de negar las reglas de este mundo, después de todo, la magia pertenece a la ley del poder. ¿Podría ser una era aún más antigua? El dios glorioso ya ha pasado, en comparación con el dios antiguo, cuanto más antigua sea la existencia se encontrará con este mundo, la negación también es un hecho natural, si se puede determinar esta inferencia, muchas cosas se pueden explicar de inmediato. No niego esta inferencia, pero esta inferencia es aún más difícil de convencer a la gente en comparación con los dioses reencarnados. No te saltes el tema de nuevo, ahora lo importante es preservar el sexto Fa. Por supuesto, las palabras que dijo no fueron solo una especie de intimidación, por lo que el sexto Fa solo temía que no durara mucho. Es porque estamos pensando en una manera de hacerlo, necesitamos saber lo que necesita al extremo. De lo contrario, si no coopera, no podremos usar trucos coercitivos, entonces, ¿qué crees que tenemos que hacer? Debe haber querido sobrevivir, pero no sabemos a qué se enfrenta al extremo. Palabras de una batalla, Bartomelo y Lorelei continuó hablando. Definitivamente no es una raíz asimilada tan simple, debe haber descubierto algo de la raíz en el interior, de lo contrario, ella no sería tan inflexible en que el mago no tiene ayuda para él. Si realmente lo entendió de la raíz adentro, o tal vez vio algo, entonces podríamos obtener un poco de respuesta de él actuando adentro. Esto se puede notar. Aunque el tesoro y el sexto Dharma son importantes, las hadas y las llamas, por supuesto, han probado que tiene la capacidad de enterrar este planeta, por lo que creo que también deberíamos prestar un poco de atención a su velocidad de desarrollo. Debes saber que desde una persona que ni siquiera puede abrir un circuito mágico hasta alguien que puede cazar y matar a una potencia falsa, ha pasado menos de un mes, este tipo de velocidad de desarrollo para nosotros es la más aterradora, es muy necesario que tengamos un lugar. Que me lo dijeras así, de repente sentí que al mismo tiempo estaba dirigiendo el examen. Teniendo en cuenta que realmente abraza el mismo tiempo que la competencia mental, entonces solo puede ser una teoría MIM, probablemente realmente predijo algo. Necesitamos saber qué encontró, pero según su velocidad de desarrollo, su daño es realmente algo que no se puede evitar, en tal situación, sugiero que lo contactes rápidamente nuevamente. Hablar de un lado a otro también es un poco. Aozaki Aoko sintió que era realmente estúpida, de verdad, sosteniendo constantemente que los dos primeros ancianos mágicos no vinieron, ¿qué hizo? Estos bomberos se sentaron aquí con el propósito de no contaminarse con la sexta magia, separando al otro tesoro, pero sintieron que el otro tesoro de repente tenía un poco de mano, y la llevarían al mismo lugar, valorándola como un enviado mágico de poder de combate. Comparado con ella, sentarse en este lugar obviamente no es impaciente. De hecho, parecía que ella también lo había sentido en secreto, que Treasure solo temía que no fuera solo una relación mágica tan simple, había una posibilidad oculta muy misteriosa en su cuerpo, que era incluso más aterradora que la magia, de lo contrario, no habrá tanta gente reunida aquí.
Es solo que la asociación mágica es solo una asociación al final, calculando demasiadas personas, el tiempo de negociación, naturalmente, no será corto, sentada en este lugar ella es simplemente culpable. Capítulo 44. El mundo actual. Y aquí uno sabía cuánto tiempo estuvo en esta corte, el bosque de ginseng de sangre en el interior esperó durante mucho tiempo, en serio, el comando básico no era libre para que él pensara, aplastó, saqueó, debilitó al oponente y también creció, y se convirtió en el único remo contra él con la voluntad del objetivo. Si se observa desde un lugar alto, excepto en el centro de la región, otras localidades están más o menos expuestas al marchitamiento y la decoloración en detalle. En esta batalla, la jungla y los insectos dañinos lucharon en el interior, sin los obvios enemigos naturales de los insectos dañinos, era más fácil ganar ventaja. Simplemente comiendo con los cielos, el último ladrón sigue siendo de naturaleza diferente, queriendo digerir el cuerpo interno del objeto extraño cubierto por Aileen al final, el cultivador de Ana se vio constantemente privado del cultivo de estiércol, aunque podía absorberlo de nuevo en una parte, pero esta parte básicamente no tenía forma de compensar sus deficiencias. Para Ietu, en comparación con Neron Caos, este bosque de ginseng de sangre es obviamente más fácil de tratar. Debido a que esta es una fuerza aún más pura, no hay necesidad de hacer nada más, solo ponga toda la fuerza en el yo supremo en un punto, esto sin duda magnificará su superioridad infinitamente. Su naturaleza había determinado que robaría talentos y no perdería contra otros. Flor. Cálmate durante mucho tiempo, el bosque color sangre finalmente tenía una gran área de movimiento, el humo negro no solo era para robar vitalidad a este denso bosque, sino también para traer un instinto chupasangre que se exageraba constantemente. No había forma de destruir rápidamente el cuerpo interno del objeto extraño, y era inevitable que se volviera cada vez más débil, en tal situación, parecía que lo que haría un chupasangre, no había necesidad de mucha discusión pronto. Sacrificar sangre. Al detectar que el palacio del bosque marino se estaba moviendo, hubo un paso más para mostrar señales, y la catedral de la iglesia no estaba tranquila al principio. Aunque el ciclo de 50 años aún no había llegado, este claramente estaba buscando un presagio. Esta no es una mala señal. Informado por Valle, Fuailin supuso que estaba gravemente herido. Daoan asintió levemente, pero no hubo eco, y directamente sacó su teléfono y marcó un código. Al igual que se enteraron del incidente de Aileen, la mayoría de ellos fueron los primeros en dar la noticia. La iglesia catedral y la magia social escucharon el sonido y se movieron. Independientemente de la catedral de la iglesia, fue debido a la defensa que el palacio Aileen levantó directamente una restauración de sangre sacrificial, pero había muchos monarcas que tenían la asociación mágica, y era obvio que era por el palacio Aileen dentro de esa persona. Ponga un bloqueo, no deje que la anomalía aparezca fácilmente en el mundo. Las dos grandes fuerzas actuaron claramente no contadas como lentas, determinaron que la provincia de Ailam estaba a punto de presentar la ubicación, la catedral de la iglesia primero estableció un bloqueo, pero parecía que el bloqueo se había implementado, pero cada raíz y enredadera todavía estaba rompiendo lentamente el suelo. Aparecen en el suelo. El palacio actual del bosque marino obviamente no tiene un asiento completo, el arbusto era completamente visible, pero era solo para traer la raíz caníbal y las enredaderas que se extendían hacia este lado. Era básicamente difícil para la gente común imaginar la situación, como un verdadero edificio de la jungla con una apariencia oculta al otro lado, pero como si debiera estar escondido bajo tierra, las raíces eran como planturas que atravesaban el suelo. Tal situación es como si todo el edificio de la jungla estuviera al revés, pero no puede evitar admitir, por las raíces y las enredaderas combinadas, que la jungla es probablemente más adecuada que este ginseng de sangre, porque están en este lugar con solo significado. Fue en la búsqueda que fue posible porque proporcionaron nutrientes alimentarios. Deténganlo. Debido a que hay un sello de la causa, las raíces y las vides que maduran tampoco son excesivas, según Bartomelo y Lorelei dio una orden, y la magia de la asociación de muchas personas también se dispersó, destruyendo constantemente el suelo y las plantas de enraizamiento, y al mismo tiempo, la catedral de la iglesia del gran practicante también tenía la orden de retirar a la multitud. Aozaki Aoko aplastó sus pies para romper el suelo y trepó por las enredaderas, mirando la escena frente a ella sin la menor confusión, claramente tenía la sensación de que este séptimo antepasado pronto podría convertirse en una cosa del pasado. Él mismo resultó gravemente herido, y fue difícil para la catedral de la iglesia y la asociación mágica unir fuerzas para detenerlo, este tipo de perro mordiendo su camisa rota, no es diferente de bloquear su retirada. Una enredadera acababa de atravesar el suelo, pero después de un momento, de repente se marchitó y se desvaneció. Al ver esta escena, Aozaki Aoko inmediatamente dejó escapar un sonido de interés. Estaba muy claro, este era el Aileen interno de la otra persona que había reaccionado al movimiento. Acurrucándose en su mano y revolviendo su piel a través de las enredaderas marchitas, Bartomelo y Lorelei observó cómo se convertía en un trozo de madera salpicado de enredaderas y abrió la boca para hablar. Al no absorber ningún poder mágico, no tiene la intención de que le roben casi nada. No puedo evitar decir que realmente lidió con estas cosas hasta la muerte, es difícil culpar a la agencia de entierros por mirarlo con un ojo. Al recibir las palabras de Lorelei, era una persona con cabello corto y el físico guapo de un hombre de mediana edad, considerando que la torre del reloj era todo el campus monárquico, Rambario era el delegado de la torre del reloj que venía aquí por los monarcas dentro de una persona.
La mayoría de los 27 discípulos del nido también son inmortales. Derrotar a un antepasado muerto puede no ser difícil, pero es difícil matar realmente a un antepasado muerto, pero no ha sido fácil en la imaginación en el pasado. De lo contrario, la catedral de la iglesia no habría sellado tantos antepasados muertos. Si no fuera por el hecho de que no había forma de destruirlos por completo, la catedral de la iglesia y la asociación mágica no se habrían echado atrás y habrían pedido algo más, utilizando este método de encarcelamiento eterno. Pero esta persona de repente agitó el milagro del hijo pequeño, obviamente había una diferencia, nunca había sido calculado en los 27 nidos dentro del nido a casa, la serpiente comenzó a morir y llegó al cuerpo caótico inmortal, y hoy, no había nadie frente a él que fuera verdaderamente inmortal. Este tipo de cosas básicamente puede traer una existencia de aldea que casi no tiene poder, por así decirlo, la muerte Suketsin solo tenía miedo y no pasó. Su fuerza para todos los seres que vinieron a decirlo no se consideraba buena, no solo para que los antepasados de la muerte lo dijeran. Justo en las pocas personas en el medio, el mundo actual tiene muchas raíces, las enredaderas también comenzaron a secar un área grande, acompañadas de un momento en que la gente común no podía sentir que el espacio se balanceaba, hace un momento, estaban discutiendo tranquilamente las palabras de la gente, y después de un momento, se pusieron serios de inmediato. Antes de que comenzara, quería huir. Incluso si es un vegetal, sigue siendo una raíz que contiene la voluntad de las plantas, y el impulso de chupar sangre no debe haber destruido por completo su razón. ¿Quiere salir? No es necesario, la agencia de entierros no ha tomado medidas, no es nuestro turno de venir con urgencia. En otros lugares, puede estar bien ser un poco arbitrario, pero si el oponente es el Palacio Ailin, la catedral de la iglesia es obviamente más adecuada que ellos. De todos modos, separado de la realidad, no había forma de lanzar magia sobre un mago, lo que era incuestionablemente equivalente a la vida de amor. Capítulo 45. El mar moribundo. La voz de Lorelei no había caído por mucho tiempo, una que podía entrar en el palacio del bosque del mar interior del pasaje no estaba lejos del lugar donde se abrió, y las figuras guardianas tomaron un paquete que estaba oculto por la tela negra de la reliquia sagrada en un extremo y lo apuñalaron. Muy rápidamente, acompañado de un momento en el que era difícil describir el espacio de 3 dinámicas, la gente inmediatamente sintió que este pequeño pueblo también se transformó gradualmente en una anomalía y, al mismo tiempo, el bosque marino estaba meticulosamente interconectado. La agencia de entierros ya se ha ubicado en este lugar, y la sociedad del octavo sacramento no está ausente, parece que la catedral de la iglesia está completamente indecisa para darle una oportunidad al gobierno de Ailin. El sacramento está solo en la doctrina cristiana de la entrega divina a los 7 tipos de gracias: bautismo, matrimonio, autodisciplina, convicción firme, confesión, peregrinación, orden sagrado, octavo sacramento, pero implica que la doctrina interna no existe con la gracia, en otras palabras, esto también se puede decir que es violación de la doctrina de la fuerza. De hecho, cuanto más independiente se ha acercado la agencia de entierros, la sociedad del octavo sacramento es un santuario eclesiástico que está directamente subordinado al departamento, que no teme usar la magia como representante supersticioso del poder Ki, debido a la recolección y gestión de las reliquias sagradas que entrenan especialmente a los santos sacerdotes. Una oportunidad tan buena, ni siquiera prestamos atención a despedirlo por un tiempo, y mucho menos a la catedral de la iglesia. Ranbario tocó pensativamente la barba amarilla. Fuailin es destruido más tarde, ¿quién crees que será el próximo objetivo? Nerón Caos. Al escuchar esto, Lorelei inmediatamente miró a Ranbario con ojos agudos. No olvides que vinimos aquí con un propósito. Naturalmente, entenderé esto, no importa cuánto quiera usar el método pacífico para traerlo de vuelta, esto no es algo fácil de hacer. Diciendo, Ranbario no pudo evitar mirar a Ozaki Aoko. Haré lo mejor que pueda. Aunque dijo que, para que Ozaki Aoko siguiera arbitrariamente a todos, hubo una falta de anticipación por un tiempo. Esta persona trabaja a voluntad, prefiere la libertad de la porcelana mágica, la razón por la que vendrá esta vez solo le teme a lo básico, no es por otras razones, sino solo por tú esta persona está interesada. El palacio del bosque marino ya no estaba presente, y los magos se dispersaron muy rápidamente y regresaron con los monarcas detrás de ellos. Pero no sé cuándo se convirtió en la batalla de castigo de hierba Fuailin, la batalla aún continuó, al descubrir que lo llevaron a estar bien encerrado, Fuailin inmediatamente se dirigió hacia la dirección de entrar en su cuerpo, desafortunadamente, sellando el otro mundo, a pesar de que no había forma de usar magia. Pero aquí no era del todo porque él era el señor del lugar solo. Y aquí acosó, la agencia de entierro se unió, y la autodefensa tenía una catedral de la iglesia que obviamente no estaba allí para que el palacio Ailam estuviera satisfecho. Después de esperar unas horas, varias veces quiso estar en la parte densamente poblada del reino, pero varias veces fue guiado por las reliquias sagradas en otros lugares del reino cubiertos de bosque marino, y finalmente se convirtió en una anomalía en el pequeño pueblo que apareció completamente él mismo. En un instante, el bosque de ginseng sangriento no se escondió en absoluto para revelar su propio cuerpo asesino, porque absorbió el poder mágico, se colocó en el bosque marino interno, y muchos magos y ministros del personal en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron inmediatamente en objeto de caza de animales. Lorelei revoloteó dentro del látigo, un poco de viento empujó la situación para hacerle saber claramente, aquí para un mago para ser honesto, era un mal equivalente, el nombre de la magia de la tierra prohibida no era falso. No te separes del equipo.
Dando una oración, Lorelei pisoteó y destrozó el suelo al pie de la tierra, y también destrozó mucho desde el suelo hasta las raíces y las enredaderas, balanceando un látigo corto en su mano, y en un instante, golpeó bruscamente la rama cortada. Teniendo en cuenta que la torre del reloj estaba orgullosa de ser el mago contemporáneo más alto, Lorelei era la que no poseía ningún tipo de mago mágico ortodoxo, pero debido a que todos los aspectos de la habilidad habían alcanzado una puntuación alta, no importaba qué tipo de situación fuera, era posible recibir resultados de élite. Solo deseaba poder puro sin buscar ninguna habilidad específica, ella era este tipo de persona dentro de la perfección típica. Kiu. Acompañado por un largo sonido de remojo, el rey del vacío celestial apareció momentáneamente en el bosque del cielo, extendiendo sus alas y dirigiéndose hacia el bosque central de Ginseng sangriento. Sintiendo que el palacio del bosque marino estaba rompiendo la olla y hundiendo el bote en forma de voluntad, y Kiu también levantó repentinamente el espíritu de voluntad, por lo que se dirigió apresuradamente hacia el palacio del bosque marino más central en el área de difusión, acompañado por cada árbol que se marchitó rápidamente, y Kiu finalmente encontró una fruta roja brillante. En el mismo momento, el rey del vacío celestial también llegó al bosque central de Ginseng sangriento, uno con forma de lanza, de 200 metros de largo, la bestia gigante inmediatamente se levantó y cayó, pero el palacio Aileen claramente tampoco estuvo exento de resistencia. Innumerables árboles y ramas, innumerables raíces de vida en un instante, como innumerables cuchillas y cuerdas, hacia adelante para pisotear y llegar a la bestia. Era difícil describir la escena del asesinato con palabras, una bestia gigante de más de 200 metros, pisoteando la fuerza de muchas extremidades grandes, pero no había caído completamente al suelo, contando vagamente el beneficio y la cuerda en un abrir y cerrar de ojos, lo rompió en innumerables pedazos. Abrumando la matanza. Los mismos 27 nidos Salomón, él mismo estaba satisfecho de que la pierna derecha del demonio Kinkuyen fuera asesinada así. Estaba muy claro, esta era la verdadera fuerza del séptimo ancestro, la razón por la que Fueilin caería en tal estado, no era porque no fuera lo suficientemente fuerte, sino porque el otro estaba completamente integrado en su cuerpo Armworm demasiado para activarlo. Naturalmente, la actividad falsa no era solo un gusano dañino, justo en el momento en que la pierna derecha del demonio Kinkuyen se desgarró en un instante, unos pequeños dedos largos de jade aparecieron de repente y tocaron toda la corte en la jungla con una sola fruta. No había un sonido verdadero, pero en este momento, el bosque de ginseng de sangre dentro de todos podían sentir claramente la indignación del palacio Aileen. Muchas raíces de Vic cambiaron de dirección en un abrir y cerrar de ojos, pero al mismo tiempo, muchas raíces de Vic también se marchitaron y marchitaron rápidamente. En el momento crucial, Iakiu finalmente atravesó el último bosque marino donde mantuvo el campo, dejándose por todo el salón del ginseng de sangre. SHHH. Mucho asedio a la catedral de la iglesia y la asociación de raíces de vid mágica en un lugar de culto posterior, de repente mostró que, al final, no había lugar donde no estuvieran presentes, pudieron absorber el poder mágico con todas sus fuerzas. Desafortunadamente, a pesar de que exactamente estaba cosechando algunas presas, este estaba decidido a no cambiar nada. Toda la densa construcción del bosque es inevitable porque está marchita, con pérdida de vitalidad. Fin. Además de no saber quién encendió el fuego, al final, el área de saludar a la muerte fue como aguantar durante más de 12 horas, el último bosque marino fue tragado por el gran incendio forestal, y fue posible comparar el bloqueo del otro mundo con el mármol de la realidad, y finalmente desapareció silenciosamente. Todos ellos se quemaron, volaron y bailaron mucho en la niebla, cada hilo de humo negro también convergía constantemente, en la multitud de personas atentas, el humo negro finalmente convergió en una forma humana, revelando la figura de Ietu. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.